Advertencia. Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico. Pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, para mí es un placer estar con ustedes acompañándolos en la noche con un atavío negro. Y enfrente, en un cuarto azulado, con un atavío rojo, está mi contertulio. En la mitad, en el centro, como si nos estuviéramos tomando un whisky escocés, ahí al lado está la caja. Presta para abrirla y que empiecen a salir las cosas que van a hacer que este cuarto ya no sea azul, sino traslúcido, transparente, lleno de humo. La caja de Pandora trata de traer esos temas raros, oscuros, bizarros. Me decía un amigo, que de hecho lo voy a saludar de una vez, que se llama Carlos Convita, que si me acordaba de un programa viejo, y ahorita le voy a preguntar a Toby si se acuerda de ese programa, que se llama Ripley, porque digamos que él decía que no necesariamente escuchaba este programa porque pues sí sentía un poquito de miedo, y entonces cuando yo le empecé a hablar de los conceptos bizarro, curioso y oscuro, que a veces hasta son chistosos esos conceptos y no son de terror ni de sangre, entonces el man dijo Ripley y automáticamente yo no me acordaba que el programa existía. Sí, porque el concepto Ripley era un concepto de extrañeza y curiosidad. Entonces hay más público, se abre más el público, porque entonces la gente ya deja de ser aprensiva y decir, uy, no es que solamente me van a hablar como de terror y fantasmas, y entonces eso no me gusta tanto porque me da miedo. Pero el otro concepto que es bizarro y oscuridad, entonces, por ejemplo, no sé, los reduce cabezas en la selva, o gente que tiene récords extraños, o de pronto algunos chamanes que tienen cierto tipo de rituales, estas son sus curiosidades. Eso es Ripley. Y sí, tiene toda la razón mi amigo Carlos. Para eso hicimos también el concepto, sobre todo cuando Toby nos habla de noticias, trae muchas cosas de ese estilo y eso nos abre el espectro porque entendemos que si de pronto uno cuenta su historia de terror y todo, como que, uy, no, estos manes me da miedo y no queremos escuchar, y así lo hacemos más gratis. De paso, escriban, arroba el chancho 414, arroba DJ Toby FM, arroba los 40 Colombia, numeral la caja de Pandora los 40. Y entonces ahora sí le traslado esa pregunta. ¿Sí se acuerda de Ripley o no se acuerda de Ripley? Y yo le explico qué es, querido Toby, si no se acuerda. Sancho, la verdad no lo recuerdo, no tengo Ok. como esa noción. De pronto sí programas como Le temes a la oscuridad, Cuentos de la cripta. Ripley, resulta que Ripley era más periodístico. Ripley, pues, supuestamente no, fue un fotógrafo. Y entonces el man empezó, sobre todo, no tanto de la mano del Guinness Record, porque no eran socios. Guinness Record, para el que no sepa y pregunte por qué se llama Guinness Record, si es de la cervecería Guinness, y era a buscar récords locos. Pero entonces el man dice, para no copiarse tanto del libro, buscaba como aparte cosas. Entonces, la persona que tenga más dientes, la persona que camine para atrás en tacones, y a partir de ahí el man se empezó a involucrar en un montón de cosas rarísimas que ya pues daban como miedo, o lugares que daban miedo, y entonces el man dijo, wow, este tema colinda mucho
con la parte paranormal, pero no es paranormal, o sea, lo podrían ver o escuchar niños pequeños. Entonces Ripley pasó de lo que eran lecturas, como en unos folletos, a convertirse en televisión. Tuvo muchísimas temporadas, yo le calculo por ahí unas 7 temporadas en los años 80, y quien transmitía ese programa se llamaba Jack Palance. Es decir, el inventor es Ripley, un fotógrafo, ya después él se dio los derechos, pasaron los años, y cogió Jack Palance con un equipo de, pues, de producción e inventaron un programa de Ripley. Y entonces se llamaba Believe It or Not, créalo o no lo crea, de Ripley. Entonces hubo una época en los 80s que cuando uno le contaban historias, el programa era tan famoso que uno decía, aunque usted no lo crea, era ese el cierre de todas las historias, o sea, dentro de un bar, pues. Entonces ya la gente decía, uy, Sí, sí, sí. este man ve Ripley. Si quieren en YouTube, pueden pegarle una navegadita y se encontrarán con datos muy interesantes. Entonces, era eso. Entonces, Jack Palance viajaba por el mundo. Jack Palance es un actor muy conocido, ya falleció. Entonces, viajaba por el mundo y iba contando esas cosas. ¿Ustedes se montarían en un globo? Entonces, una historia que uno diría, pero pues qué vaina tan pendeja. Pero entonces ahí va el giro de tuerca. Pues resulta que Pedro Pérez construyó un globo solo con medias veladas y lo logró volar. Entonces eran curiosidades, pero eran vainas tan extrañas que uno decía, wow. Y como vamos a hablar de cosas, pues como, exacto, cinematográficas, hoy nuestro invitado va a ser el gran Rodrigo Castro, que es nuestro panelista de siempre, pero hoy le vamos a ampliar más el tiempo, hoy día 12 de abril, para que precisamente nos cuente cosas, sobre todo retro en el mundo del cine de terror. ¿Tiene Toby alguna película de terror vieja que le guste, que quiera mucho? Se llama La Cueva y es de ¿Qué unas pasa? chicas que Ok. son unas chicas que ellas viajan a hacer como escalada y resulta que ellas entran, o sea, son como de las que les gusta hacer como alpinismo y entonces resulta que ellas ingresan como una cueva y ellas empiezan a hacer como se llama el descenso, se llama el descenso. Entonces resulta que una de las chicas lo que hace es como quien dice, ah, no, consiguen un libro, el libro les dice cuáles son las montañas que se pueden como ingresar para hacer exploración, pero ella llega a una cueva que nunca nadie se ha metido y a ella le dio la loca idea de hacer ese tipo de exploración, que para que entre las 5 mujeres pues exploraran el lugar y le colocaran el nombre y que pues todo quedara a nombre de ellas, no sé qué, bla, bla, bla. Pero resulta que dentro de estas cuevas hay unos monstruos y es una película muy buena, es muy buena, a mí por lo menos me gustó mucho. Vamos a hablar entonces de películas, pero viejas, bien viejas. Y es más, ¿cuál es la idea también de esto? Pues porque ya estamos en el 2026, entonces pues efectos especiales y toda la vaina. Para también dejarles a los chicos, si es que usted es joven, la idea de que vaya a ver ese cine viejo para ver cómo se siente, porque parte de la entrevista le voy a preguntar a Rodrigo que ya uno dice qué tan envejecida es la película, o sea, que no de cringe. ¿A qué me refiero? Si usted hoy Ok. vuelve a ver El Exorcista, le garantizo que vuelve y se asusta. O sea, la gracia del Exorcista es el guión y las actuaciones. El disclaimer, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas y prepárense para estas 2 horas de terror, misterio y cosas bizarras. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. Para el Voz Populi de hoy, la reportería, un audio que encontró Toby, que venimos desarrollando desde la vez pasada y se llama Pacto en Iglesia 2. Una historia increíble y sucede en la caja de Pandora de los 40. Tenemos historias paranormales y también testimonios. Hace algunos días les había traído un invitado que nos hablaba acerca de un pacto de un sacerdote en una iglesia porque se quería convertir en un obispo
Y tenemos aquí la segunda parte a través de la caja de Pandora de los 40. Cuando uno lo escucha, dice, a ver, un sacerdote haciendo esto En una iglesia. en una iglesia que está consagrada a Dios, ¿en qué mundo estamos viviendo? Claro. Terminan de hacerlo, se van todos, pero empieza lo peor. En la cuarta carta relata que él tenía sueños con entidades oscuras, que él lo relata así oscuras, porque veía sombras oscuras, donde lo perseguían, donde le querían hacer daño, donde le pedían que él hiciera cosas que él ya no estaba dispuesta a hacer, porque él ya había consumido el pacto. Claro. ¿No? Lo que le pedían y lo que el padre Enrique relataba en ese momento es que fuera a desvivir a una persona adulta, desviviera a un familiar cercano y lo ofreciera como satisfacción al demonio. La quinta carta es que el padre Enrique tiene ya sueños, pero con moretones. Es decir, él dice que en este cuarto, lo podré decir cuarto día después del ritual, empieza a tener moretones. Y de hecho, le sacaban fotografías al padre Enrique y tenía moretones, pero no moretones cualquiera, sino eran como patas de mula, de caballo, de marcas, ¿no? Marcas pero como si fuera una herradura. Ajá. Allí en el cuerpo. Lo más curioso es que argumentan las personas cercanas a Enrique que si él tenía una marca en el brazo izquierdo, en la espalda, al día siguiente ya no estaba y amanecía en otro lugar. Como si se le sanara, sí, y ya estuviera en otro lugar, ¿no? La sexta carta que deja él relata que él tuvo, y esto lo voy a decir como tal, tuvo que poner en una almohada a la persona con la que intimaba. Las vio con la almohada, porque él ya no podía de tanto que las entidades lo atormentaban, claro, ¿no? Y él dice, no era yo, eran ellos los que lo hicieron. Sí. ¿Qué es lo más impresionante de este caso hasta este punto? Nadie se dio cuenta de lo sucedido en la misa. Todos iban normal y decían, no, es que el padre inspira santidad, es que el padre tiene realmente a Dios en su corazón, cuando muchas veces esas palabras no eran de Dios, no proveían de Dios, sino provenían del mismo diablo, del mismo Lucifer. Cuando él desvive a esta persona, se vuelve loco. La séptima carta era su carta de despedida. Para mí fue muy impresionante saber lo que hizo. Él se despide y pide perdón por los actos cometidos, por las blasfemias, por el ritual que había hecho. O sea, él lo confiesa, hice un ritual de satanista en la iglesia y consistió en esto, lo que les relataba. Se va y se avienta las vías del metro. Pero antes de aventar, en esta carta decía, las entidades me quieren llevar, pero antes de que yo me vaya con ellos, me quiero ir con Dios. Curioso, creí en Dios. Se va y se avienta a la línea 3 del metro de la Ciudad de México. Se hacen los cortejos fúnebres, como dicta la iglesia, para un sacerdote. Cuando el obispo lee esto, manda a destruir todo el templo. Lo mandó a destruir. Claro. Porque a palabras del obispo esto está maldito. Aquí vive el demonio. Lo mandó a destruir y mandó a construir un nuevo templo. Lo volvió a consagrar. Hizo misas de proclamación para que todo lo que hubiera ahí en ese momento quedara sellado, ¿no? Exactamente, o sea, se fuera. Claro. Porque el miedo era, ¿qué tal si viene otro sacerdote y siguen las entidades aquí? Lo pueden poseer al sacerdote. Esta historia que te estoy relatando y a la que tuve acceso ocurrió no muy lejano, 2022, hace 3 años. Y esto la iglesia lo ha tratado de ocultar, porque la campaña es, la brujería es mala.
Pero si tú sales con este caso al decir, a ver, iglesia, papa, obispo, no que la brujería es mala, sus mismos sacerdotes recurren al satanismo y hacen esto. Para todos los que teníamos pendientes en la segunda parte de esta historia, ahí la tenemos. Y recuerden que esto y más lo pueden escuchar a través de nuestro numeral, la caja de Pandora de los 40. @DJ Toby, quien los acompaña, junto a El Chancho 414. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, es un placer continuar con ustedes en nuestros programas de terror, nuestros programas paranormales, nuestros programas bizarros, oscuros. ¿Quiere usted participar? Toby y yo siempre estamos muy pendientes. @el Chancho 414, @DJ Toby FM, @los 40 Colombia, numeral la caja de Pandora los 40. Si usted por primera vez llega a este espacio, pues la punta de lanza siempre será YouTube, pero también están el resto de espacios. Es decir, también tenemos Spotify, también tenemos Deezer, Google, Amazon, otros lugares en los que en el resto de la semana el agregador de contenidos pues lo sube. Pues digamos que la mejor forma es escuchar en las noches o escuchar en el estreno, que son los domingos de 8 a 10, o si es festivo pasa al lunes festivo de 8 a 10, pero el resto de semana quedan los otros agregadores porque hay gente que dice, no, yo no quiero YouTube, yo quiero es mi programa de Spotify porque ya estoy acostumbrado, bueno, a todo el mundo se le da gusto y esa entonces también es la gracia del programa. Y tenemos distintas secciones, panelistas principales, por ejemplo, hoy va a venir Rodrigo Castro a hablarnos de cine de los 80, Toby hace sus reporterías, hace investigaciones, cuenta historias o hace investigaciones sobre historias y tenemos muchos panelistas adicionales que hablan de distintos temas para que esto salga como un TikTok radial, para que salte muchos temas y podríamos hacer, no sé, vampiros, sí, yo sé que podríamos decir solo vampiros. Hay gente como que se aburre y dice, no, yo quiero distintos temas y de pronto yo no me escucho las 2 horas sino un pedazo. Bueno, listo, esa es la libertad. Hay gente que sí escucha todos los programas y le sigue al consecutivo. Bueno, atención señoras y señores, porque voy a ir con 4 microhistorias que tienen que ver con el mundo de las películas de terror. Es como si estas historias fueran una especie de piloto de películas que no sé si alguna vez sacaron al aire o no sacaron al aire, ideas principales sacadas de un cartapacho, sacadas de un, de qué sé yo, de un Trapper Keeper, de un papiro que dijeron, bueno, estas son las ideas que cogieron algunos directores de cine y sobre eso hicieron sus películas. Puede ser, ¿no? O puede ser inventado, la verdad, no lo sé. El carrete maldito. Un coleccionista encontró una copia olvidada de una película que nadie recordaba haber visto jamás. No tenía créditos ni títulos, solo un símbolo grabado en la cinta. Al reproducirla, notó que la historia parecía filmada dentro de su propia casa, años antes de que él la comprara. En cada escena, una figura alta aparecía al fondo, siempre de espaldas. Lo peor llegó cuando pausó una toma y vio que en el reflejo de un televisor apagado dentro de la película, alguien estaba parado detrás de quien grababa. Lentamente se dio cuenta de que la habitación del reflejo era idéntica a la suya y que la posición de la figura coincidía exactamente con lo que tenía ahora a su espalda. Otra de estas ideas, de estas microhistorias que supuestamente fueron usadas para películas o a lo mejor nunca se usaron. La escena que nadie recuerda, un grupo de estudiantes proyectó una vieja película de terror en un auditorio vacío de la universidad. La cinta parecía normal hasta que uno de ellos notó algo extraño, una escena que ninguno recordaba haber visto antes, donde un personaje miraba directamente a la cámara y susurraba nombres. Al principio pensaron que era parte del guión, hasta que escucharon el nombre de uno de ellos, luego otro y otro más. Al terminar la proyección revisaron el archivo digital, pero esa escena no existía. Sin embargo, en el reflejo negro de la pantalla apagada, pudieron ver brevemente ese mismo personaje sentado entre ellos y estaba sonriendo. El actor que nunca salió del papel.
Durante el rodaje de una película de posesiones, el actor principal comenzó a cambiar fuera de cámara, dejaba de responder a su nombre y solo reaccionaba cuando lo llamaban por el personaje. Decía cosas en idiomas que nadie del equipo reconocía y pasaba horas mirando rincones vacíos. Una noche el director decidió grabarlo en secreto mientras dormía. Al reproducir el video, el equipo quedó paralizado. El actor no estaba dormido. Estaba sentado en la cama, mirando directamente a la cámara durante horas y sin moverse, excepto por su boca, que susurraba algo inaudible. Cuando subieron el volumen, entendieron. Estaba describiendo con detalle cómo moriría cada miembro del equipo. Y finalmente, este que se llama La Función. Un viejo cine reabrió después de décadas cerrado, anunciando una única función de una película perdida. Los pocos asistentes que entraron notaron que no había ni personal, ni taquilla, ni salidas visibles una vez adentro. La película comenzó sin previo aviso, mostrando a personas entrando a un cine, el mismo en el que ellos estaban. A medida que avanzaban, los espectadores en pantalla tomaban haciendo exactamente como ellos, o sea, se iban sentando normal y todo. Y entonces ocurrió. En la película, uno de los asistentes intentó levantarse para ir, pero algo lo sujetó desde la oscuridad bajo la silla. En la sala real, alguien de verdad gritó, y luego otro, y otro, y otro. La película nunca terminó. Dicen que el cine sigue cerrado, pero algunas noches se escuchan aplausos desde adentro. Uy, esa está bacanísima. O sea, la película de terror terminó siendo la misma en vida real y adentro, pues, Sí. matando a cada uno de los personajes, pero ya no se sabe dónde están sus cuerpos y solamente se escuchan sus aplausos. Esa me encantó. ¿Qué opina Toby de esos pilotos? Chancho, a mí me gusta mucho. Ay, ¿sabe qué? Ahora que usted decía del personaje que nunca abandonó, pues donde hablaban que Jim Carrey, también hubo un momento donde él empezó a personificar una película de una persona que era un comediante. Y ese comediante resulta que era la persona que él más admiraba y fue uno de los que lo inspiró a ser como actor. Y decía que el man se metió tanto en el personaje, Chancho, que el man 24/7 era el personaje. Ese señor se llamaba The Man of the Moon. Es una película muy buena, se la recomiendo. O sea, es una película que obviamente existe. Como dice Toby, pues está personificando a un señor. Ese mismo señor tenía muchos personajes. Es como por decir que se llevó Don Gediondo. Pues todos reconocemos a Don Gediondo, pero acuérdense que Don Gediondo también ha hecho de celador, hace de Norberto. O sea, Don Gediondo también tiene otros personajes. Haga de cuenta eso para que lo tengan presente. Y uno de esos tantos personajes de The Man of the Moon era un man muy tosco, entonces era un man de gafas, de bigote, que tomaba mucho trago y era muy agresivo. Ese era el personaje favorito de Jim Carrey dentro de todos los personajes del personaje, por decirlo así. Como usted dice, bueno, mi personaje favorito de Don Gediondo es el de los chistes verdes de la Ruana, pero como les digo, Don Gediondo hace más personajes, hace uno de un celador, hace más cosas. Y entonces, ¿cuál era la vaina? Que es que ese personaje exacto, como los chistes eran pesados, como era agresivo y todo, entonces lo que dice todavía a veces no era tan chévere, porque entonces el man sí no se quería salir del papel. Entonces trataba mal a las personas, insultaba, agredía, el man bebía todo el tiempo, entonces pues obviamente bebía todo el tiempo. Uf, era bien cansón. Man of the Moon, recomendable, es una gran película, yo puedo decir con toda tranquilidad que es difícil, es más, era para que Jim Carrey tuviera, no sé, muchos premios Oscar, no los tiene. Es muy difícil tener tantas películas de tantos sentimientos. Y exacto, reconocemos a Jim Carrey como el payaso. No, yo creo que Jim Carrey tenía o tiene mucho más nivel para hacer otras cosas. Por ejemplo, de la película de que se le olvidan las cosas, uy, eso es una película más dramática, no puede ser, pues. Y tiene más. O por ejemplo el show de Truman. Sí, eso es muy denso, pues. O sea, uno como que se ríe porque es Jim Carrey y tal, pero eso no es una película de risa, es una película como para pensar. Entonces uno dice, si de pronto, exacto, no lo tuvieran como tan fichado por sus locuras y sus cosas, a lo mejor ese man estaría con varios Oscar. Bueno, ahora sí, querido Tobicín, vamos al tema de las historias que le mandaron. Una historia de terror, parece que es de una ciudad acá en Colombia, de Desembuche. Bueno, la historia se llama La Noche de las Sombras en Ibagué. Y es que en 1993 en Ibagué la policía comenzó a recibir reportes de cuerpos mutilados en los barrios cercanos Río Conveima. Había patrones claros, excepto uno. Las víctimas aparecían completamente desangradas, en expresiones de terror absoluto, como si hubieran visto algo imposible antes de morir. Los agentes que acudían a las escenas juraban que por momentos las sombras no coincidían con los objetos que proyectaban.
como si algo más estuviese moviéndose fuera de la luz. El caso tomó un giro muy perturbador cuando un patrullero llamado Andrés Rojas aseguró haber visto una de las víctimas caminando por la calle oscura horas antes de haber sido declarada muerta. La siguió hasta la casa, donde encontró rastros de sangre fresca y marcados en las paredes, como si algo hubiese sido arrastrado violentamente. Pero lo peor no solamente era eso, sino que en cada rincón habían figuras dibujadas con sangre, siluetas humanas deformes, todas con los rostros arrancados. Esa noche Rojas desapareció, su radio solo sintió estática y una respiración que no era humana. Semanas después, un grupo especial de la policía ingresó a la misma casa y encontraron los restos de Rojas, pero no como esperaban. Su cuerpo estaba colgado del techo, abierto desde el pecho hasta el abdomen, como si algo hubiese salido desde dentro. En el suelo, un rastro de sangre que llevaba al cuarto completamente oscuro, donde las linternas no alcanzaban a iluminar todo este lugar. Allí varios agentes afirmaron ver figuras moviéndose en las paredes, sombras que se desprendían y caminaban por el lugar. Uno de ellos comenzó a disparar desesperadamente hasta que su arma quedó en silencio y su grito fue lo último que se escuchó. El caso fue cerrado oficialmente como obra de un asesinato en serie que nunca fue identificado. Sin embargo, los pocos policías que sobrevivieron dejaron el servicio poco después. Además, pues aseguraron que aquello no era humano. Algunos confesaron que desde esa noche sus propias sombras ya no les pertenecían, se movían con retraso o en direcciones contrarias. En ciertos barrios de Ibagué, aún hoy hay calles donde la luz no alcanza a cubrirlo todo, y donde si miras bien puedes notar que hay más sombras que personas. Esto lo envía alguien llamado Kenji Fiji, es como el seudónimo. No nos envía como el nombre correcto, pero digamos que sí tiene talento para escribir. ¿O qué piensa usted, Chancho? Me gusta y seguramente el nombre es de Ibagué y a lo mejor por eso es que no, pues no quiere dar su nombre. Absolutamente respetable. De hecho, le decimos a la gente, anímese, póngase un seudónimo. Usted no, se llama Martín Pérez, listo, póngase otra cosa. Me llamo Messi, listo, hágale porque lo que nos interesa es el material. Y me gustó mucho porque es un tema pues como medio de sangriento, policía ahí con coso paranormal. Esa es la gracia, que usted se desparrame, que usted cuente sus historias, mándenlas. Arroba el chancho 414, arroba DJ Toy FM, arroba los 40 Colombia, numeral la caja de Pandora los 40. Yo le pongo por ahí un 8. ¿Usted cuánto le pone al señor? Yo también le pondría un 8. Ok. Le pondría un 8 también. Está bastante interesante entonces, mis queridos amiguitos, la noche de hoy. Recuerde, ahorita va a venir Rodrigo Castro con el tema del cine y sobre todo cine ochentero. Bueno, ojo a esta historia sobre una supuesta película de terror. Hoy estamos girando un poco también con el tema del cine, por lo que viene Rodrigo a hablarnos de eso. Y esto habría sucedido en Europa en los años 70. Atención. En 1974, un director húngaro llamado Víctor Halas comenzó a rodar una película de terror titulada La Casa de los Ecos Vacíos en una aldea remota de los Cárpatos. La historia giraba en torno a una familia que se mudaba a una mansión abandonada donde las paredes susurraban los nombres de quienes morían. Inicio el rodaje, el equipo reportó fenómenos extraños, micrófonos que captaban voces que nadie decía, sombras que no coincidían con los actores y relojes que se detenían exactamente a las 3:17 de la mañana cada noche. A medida que avanzaban la filmación, las cosas se volvieron más perturbadoras. La actriz principal afirmaba que alguien la observaba desde dentro de los espejos y en una escena clave su reflejo no imitó los movimientos durante unos segundos. El camarógrafo, un hombre conocido por su escepticismo, desapareció una madrugada. Su cámara fue encontrada grabando hacia una esquina vacía mientras escuchaban golpes y una respiración muy agitada. Al revisar el metraje, aparecían figuras borrosas que nunca estuvieron presentes en el set. La producción fue cancelada abruptamente cuando el director aseguró haber visto a todo el equipo muerto dentro de la casa, como si ya hubieran filmado el final de la película, pero sin haberlo rodado nunca. Esa misma noche, el material filmado comenzó a deteriorarse de forma inexplicable. Los rostros se deformaban, los diálogos cambiaban y algunas escenas mostraban habitaciones que no existían en la locación real. Los pocos que intentaron continuar el proyecto abandonaron tras sufrir pesadillas idénticas en las que la casa los llamaba por su nombre. El gobierno local intervino y confiscó todo ese material, clasificándolo como contenido perturbador no apto para exhibición. Oficialmente, pues la película nunca existió. Sin embargo, décadas después,
Fragmentos de la cinta han aparecido en colecciones privadas y siempre acompañados de relatos inquietantes que quienes lo ven aseguran escuchar susurros en idiomas desconocidos y en algunos casos ver figuras detrás de ellos cuando la pantalla queda en negro. Nadie ha logrado reunir el metraje completo y algunos creen que la película sigue filmándose por sí sola, esperando terminar su historia con nuevos protagonistas. Pues esto sí ya raya en lo incomprobable, no sabemos, y pues es de Hungría del 74, entonces va a estar bien difícil encontrarlo, pero trato de ponerme en los zapatos de la historia y decir, pues pucha, que aquí a mañana me llegue un pedazo de película y que yo me obsesione y diga, esto está bueno, pero entonces, ¿dónde están las demás partes? Y que a medida que vaya uno encontrando esas partes, le vayan a uno sucediendo cosas paranormales. ¡Wow! Así de ese estilo, pues el famoso Seven Days, el famoso Ringu, el famoso Aro. ¿Se acuerda, Toby, cuando por primera vez salió esa película que decían, no vayas a ver esa película sola, no pongas el VHS porque en 7 días te vienen a buscar? ¿O usted nunca vio El Aro, querido Toby? Sí, claro, yo me acuerdo que yo incluso me vi esa película, fue en VHS. Y también había un mito urbano, no sé si usted se acuerda, que es, o sea, es la réplica del guión. Se supone que dentro de la película ellos están viendo como un cine de blanco y negro donde sale una mosca, no sé qué. Entonces, que Sí. esa micro película que está dentro de la película era maldita per se, como lo que estoy diciendo yo, como Ok. esa película existe, es como si dijeran, eso que estaban viendo los protagonistas del Ringu, sí existe, y si le cae a sus manos, pues usted se va a morir. No sé si usted sabía de ese, pues, mito urbano. Sí, 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 yo recuerdo mucho esa versión y que de hecho luego con el tiempo cuando sacaron Scary Movie, una de las partes graciosas se refería también precisamente a esta película. Y si usted quiere saber de cine, si le gusta el cine, ya viene Rodrigo Castro aquí en la caja de Pandora de los 40. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora en los 40. ¿Cómo nos tuvo pegados al sillón lo de Artemis y Orión, ¿no? Bueno, las naves que fueron, viajaron a la luna, ya debatimos que por qué tan después. Bueno, en conclusión, para dejar a todo el mundo contento, en 2027 nuevamente tripulada y se supone ya no solamente es que pongamos pie en tierra de la luna, sino que empecemos a construir cosas y así ya dejamos la conspiranoia y también entendible que algunas personas se quejen y que no, solamente para mirar y todo, pero pues eso se da para muchas cosas, pero que fuimos y que volvimos y el regreso y todas las imágenes son espectaculares. Entonces, pues nada, viendo que andamos con tanta conspiranoia, mi amigo Rafa Jordán, @la7sombra, me preparó este audio aquí en la caja de Pandora de los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán y para mí es un gusto estar una vez más aquí con ustedes. Vamos a hablar un poco de la luna lunera. En 1969, la misión Apolo 11 marcó el primer paso del ser humano sobre la luna. El mundo entero escuchó a Neil Armstrong decir su famosa frase, pero lo que nadie casi sabe es que hubo momentos que nunca se transmitieron en público. Minutos después del alunizaje, durante una pausa en la comunicación oficial con NASA, algunos operadores afirmaron escuchar algo extraño en la frecuencia interna. No eran interferencias, eran voces. Según teorías que han circulado durante décadas, Buzz Aldrin había reportado objetos en el borde de un cráter. No se movían, pero tampoco parecían naturales. Era básicamente como si los estuvieran observando. Tanto así que la transmisión fue interrumpida. Y años después, Aldrin confirmó en entrevistas que vieron algo, pero nunca dio detalles completos. Eso no es lo más inquietante, sin embargo. En misiones posteriores, como Apolo 17, los astronautas captaron sonidos extraños, mientras orbitaban el famosísimo lado oscuro de la Luna. Un silbido metálico, constante, imposible de explicar, en un lugar donde básicamente no hay aire y hay vacío. La NASA lo atribuyó a interferencias entre radios, pero los propios astronautas no estaban tan convencidos. Y hay algo más. Durante el Apolo 12, al hacer estrellar intencionalmente un módulo contra la superficie lunar, los sensores registraron algo inesperado.
La luna vibró durante más o menos una hora, como si fuera hueca. Desde entonces han surgido teorías inquietantes. ¿Qué pasa si la luna no es completamente natural? ¿Y si alguien o algo la está usando como un punto de observación? Hoy, nuestra lunita lunera sigue ahí, silenciosa, inmóvil, siempre mostrando la misma cara a la Tierra. Y mientras la miramos por la noche, hay quienes creen que también nos está mirando de vuelo. Y de esta pueden investigar un montón de teorías conspiranoicas, que la luna está hecha de metal, que al apuntarla con un rayo láser y al hacerla vibrar, la vibración es como si fuera una estructura hueca metálica. Hay millones de cosas, empezando por el tema de la distancia entre la luna, la Tierra, la luna y el sol, cómo puede ser esa distancia tan precisa para que se ocurran los eclipses en esa magnitud, en fin. Espero les haya gustado esta corta intervención. No olviden seguirme en redes sociales como Rafa Jordán Gelo en Instagram, Rafael Jordán Gelo en TikTok y LA7 Sombra en X. Como siempre, les mando mucha buena vibra. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija. La tabla Ouija está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, un programa más. Ya cuando usted menos se entere, ya vamos a llegar al Mundial. Es en serio, porque mire, esto ya es 12 de abril y ya obviamente también mayo va a venir con algunos festivos. Ya pasamos la Semana Santa. Wow, esto va muy, muy rápido. Si nos quiere escribir, el Chancho 414, arroba DJ Toy FM, arroba los 40 Colombia, numeral, la Caja de Pandora los 40. Llega el momento de las notas. Siempre trato de hacer esta aclaración, a veces la gente dice que no sea tan mamón, pero es que decir técnicamente un noticiero cuando es un podcast, pues no tiene sentido, porque obviamente nos llevan la ventaja de que todo es ya, 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 ya. Entonces, por eso queremos es más sobre la nota a debatir y que todos nos ayuden a debatir. Y hay gente que está de acuerdo, no está de acuerdo. También poder moler mejor las historias. A veces todo, no, que es que eso era tal cosa y resultó ser una luz, un muñeco. Es como que, ay, qué pendejada, ¿para qué hablamos de eso? Entonces, mejor hablar de otras cosas y abrir nuestra mente. La inteligencia artificial cada vez más jodida, cada vez más, no sé, más loca, eh, Avanzada. avanzada, improvisa, no se sabe con qué va a salir. Por ejemplo, antes de que todo empiece con la noticia, un man estuvo cogiendo apartes de libros bacanísimos de la literatura mundial, sobre todo los de Latinoamérica. Entonces, no sé, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Sábato, cosas así de ese estilo. Y los empezó a meter fragmentos de cualquier cosa en la inteligencia artificial. Y la hijo de madre inteligencia artificial dice, esto no está escrito por un humano. Pero no le cambió ni una coma, o sea, no sé, el final de 100 años de soledad, metió el man ahí eso y la inteligencia, esto es trampa, si lo están utilizando para un colegio, esto no, lo que se me hace raro es que la inteligencia no sepa qué es, ¿no? O sea, no identifica qué libro es, sino simplemente dice, no, esto lo escribió un extraterrestre, esto lo hizo una máquina. Bueno, no sé qué decir. Entonces, Toby, usted que nos va a hablar de inteligencia artificial, ¿qué nos va a contar? Bueno, Sancho, les voy a contar de algo llamado Cloud Mythos o capibara. ¡Ay, el capibara! Sí, así, tal cual. Y es que Anthropic pues prueba un nuevo modelo que apunta a un salto claro frente a Opus. Según se publica en algo llamado Fortune, Anthropic ha reconocido que ha desarrollado y ha aprobado un nuevo modelo de inteligencia artificial más capaz de cualquiera de los que ha lanzado hasta ahora.
La compañía no ha confirmado si aún su nombre será comercial definitivo o en material interno pues aparecen las denominaciones de Cloud Mythos o Capybara, dos etiquetas que apuntan a lo mismo. Esto anticipa que Anthropic prepara un sistema que irá más allá de la familia Opus y que marcaría, con sus propias palabras, un cambio importante en las capacidades. La noticia no está solamente en que existe un nuevo modelo, es algo esperable en plena carrera entre los laboratorios, sino que en cómo lo describe la propia empresa. Anthropic habla de un sistema con avances significativos en razonamiento, programación y ciberseguridad, hasta el punto que se presenta como el más potente para construirlo hasta la fecha. Eso sitúa el desarrollo por la cima y la simple iteración, o lo que acerca más a un relevo dentro de la gama alta. Y hasta ahora Anthropic ha ordenado un catálogo en torno a través de los niveles como por ejemplo Claros, IQ, Sonnet y Opus. La aparición de Capybara como posible nueva categoría sugiere que Opus ya no bastaría para representar el techo de la oferta, y este detalle importa porque indica que la compañía busca reabrir la conversación sobre el liderazgo técnico en el momento en el sector, y se empieza a hablar mucho del costo y también de la seguridad como rendimiento puro. Incluso el punto más llamativo, Chancho, y los oyentes, es que está muy centrado en la ciberseguridad, y la empresa pues habría detectado que este sistema no solo mejora las tareas de desarrollo de software o razonamiento académico, sino que también puede superar claramente a sus predecesores en capacidades relacionadas con vulnerabilidad y también explotación de fallos. Esto mejora y dice que tiene también doble cara, es decir, puede ser muy útil para auditar códigos y reforzar defensas y detectar errores, pero también incrementa el riesgo de uso ofensivo. Este contexto ayuda a entender que Anthropic estaría actuando con muchísima más prudencia en los últimos meses, tanto que dicen ellos que estarían como apoyando mucho el tema de los laboratorios, pero también se preocupan, Chancho, porque dicen que esto podría ser también un programa utilizado por los hackers, porque también se podría buscar el tema de la vulnerabilidad de las empresas que lo estarían utilizando. ¿Cómo le parece a usted esta nueva tecnología? Hackers hackeando otros hackers. Antes de que existiera la inteligencia artificial se hablaba de los sombreros. Entonces decían sombreros blancos contra sombreros negros, y entonces supuestamente los negros eran los de sombrero negro eran los más cerdos y malos, pero entonces los blancos tenían de pronto más conocimiento, entonces cuando se dan cuenta que estaban robando, haciendo cosas malas, lo hackeaban a ellos. Y luego los negros, como si estuvieran comprados por organizaciones, qué sé yo, la DEA, la CIA, lo que sea, entonces volvían y hackeaban, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, hermano. Y eso que, bueno, eso que estás contando como de Anthropic, eso es solamente un pedazo de todas las cosas en las que está metida, ¿no? Porque Anthropic Sí. está metido en un tema de la NASA también, está metido en el tema de la guerra, en el tema de los misiles, hay unas vainas bien delicadas. Y a mí lo que me da miedo, o me da miedo, no, usted y yo aquí en este programa lo dijimos 30 veces. El problema de eso es cuando se le entrega a una máquina la decisión de tal cosa. Ya de por sí los líderes están locos. Ahora la máquina dice, vamos a echar un misil hoy, porque se me da la gana. ¿Sí me entiendes? Ahí no lo podemos detener. No, Terminator. Es que siempre jodimos con eso desde el día en que salió. Y cada vez nuestras pesadillas como que se van cumpliendo. ¿Todo y qué opina? No, Chancho, incluso, ¿se acuerda usted que en un programa habíamos hablado que hicieron un ejercicio con las inteligencias artificiales y que las colocaron a combatir entre ellas, y que ocurrieron un montón de simulaciones y que al final ellas decidían era tirar bombas nucleares? O sea, nunca hubo un lugar o un momento donde dieran como que venga, vamos a negociar, nos vamos a sentar y vamos a hablar. No, definitivamente llegaban a un punto donde decían, no, tire la bomba, que incluso cuando se veían ya encerrados, que perdía la guerra, no, tire la bomba. O sea, definitivamente es una cosa muy tesa, porque llega un punto donde si le sueltan el control, pues el error o la terminación de la vida va a ser el mismo. Sí, señor, porque, claro, dentro de la locura y dentro de que uno dice,
X líder es un genocida, X líder es malo, X líder es un corrupto, pero al ser un humano, el líder que puede ser malo y puede ser un matón y lo que sea, pues exacto, hay como una sindéresis del humano de, no, pero yo todavía puedo sacarle más rédito. Y como el otro son solo operaciones matemáticas, pues no piensa en nada, que solamente las vidas no existen, somos números. Entonces, Sí, claro, señor. lo que usted dice, pues yo boto la bomba. Es más, la máquina no pensará que después de botar una bomba haya una consecuencia. Un exterminio. Sí, no, bueno, pues seguimos vivas las máquinas, y pensará en su cabeza. Y ya, porque no piensa que eso no interesa. Bueno, se murieron todos los humanos. Bueno, ese era el objetivo. Usted me dijo que hiciera tal cosa, yo lo hago. Muy bravo eso. Muy, muy, muy bravo. Pero bueno, tenemos más. Recuerden, ahorita viene el experto en cine, Rodrigo Castro, a hablarnos de muchas cosas ochenteras. Él siempre nos ayuda con el tema, o bueno, es panelista tradicional del programa, pero hoy le hemos dado mucho más tiempo. Pero hoy, en medio de esto, apareció una noticia de una especie de historia relacionada con las películas de terror. Supuestamente lo encontraron en Estados Unidos, un carrete que también, como dije en el primer espacio, en el primer bloque, como un piloto de una película. Sería como una historia de terror basada en una película de terror ficticia. Al principio, en el primer bloque, les hablé de 4 microhistorias, pilotos. Esto ya iría más allá. Esto ya iría incluso pues en la producción de la película per se. La película se llamaba El último corte y nunca llegó a estrenarse. Fue filmada en 1978 por un pequeño equipo en una zona rural aislada, donde encontraron una vieja casa abandonada que parecía perfecta para su historia. Desde el primer día, algo no encajaba. Las paredes tenían marcas que no estaban en los planos originales y el sonido ambiente registraba murmullos incluso cuando todo el set estaba en silencio. El director decidió pues seguir grabando, convencido de que ese realismo haría muy bien para la película, la haría inolvidable. Durante una escena nocturna en la que el protagonista debía caminar por un pasillo oscuro, la actriz empezó a improvisar, pero no era ella. Su voz cambió, más grave, más lenta, como si alguien hablara a través de su cuerpo. Nadie dijo corten, nadie pudo. Las luces comenzaron a fallar, y en medio de la penumbra varios miembros del equipo aseguraron ver figuras de pie detrás de las cámaras, observando en completo silencio. Cuando por fin se encendieron las luces, la actriz estaba sola en el pasillo, mirando fijamente a la nada, con una sonrisa que no recordaba haber hecho. Al revisar el material descubrieron algo peor. En múltiples escenas aparecían personas que no formaban parte del rodaje y estaban ahí quietas, desenfocadas al fondo, pero siempre presentes, se veían. En una toma incluso se ve claramente a uno de los técnicos, a pesar de que ese hombre había muerto 2 días antes en un accidente de carrera. ¡Wow! El equipo entró en pánico, pero el director obsesionado insistió en que tocaba terminar la película. Decía que ellos ya estaban actuando y que no podían interrumpirlos. Ese ellos, entre comillas, como lo que sea que sean estas cosas extraterrestres, fantasmas o lo que sea. La filmación terminó abruptamente cuando encontraron al director en la sala de edición frente a horas de metraje que nadie recordaba haber grabado. En la última cinta se veía al equipo entero dentro de la casa, gritando, corriendo, siendo arrastrados por algo que la cámara nunca lograba enfocar. El último plano mostraba la cámara cayendo al suelo y gritando lentamente, y girando, perdón, lentamente, hasta apuntar hacia una esquina oscura. Allí durante varios segundos pues no pasaba nada, hasta que algo avanzaba hacia el lente. Desde entonces, quienes han visto ese fragmento aseguran que justo antes de que la pantalla se apague, eso ya no está dentro de la película, sino mirándolos desde atrás. Eso, en letra pequeña, dice, fue la razón por la cual, aunque esté lista la película, nunca se llegó a estrenar y no se sabe de ninguno del equipo de esta supuesta película. Si de todas maneras esto llegase a ser cierto, más bien yo lo que convido a las personas que escuchan de que hagan esta película cierta. Es decir, me parece un muy buen guión para una película. O sea, es una película sobre una película, pero me parecería brutal, me parecería bien aterradora. No sé, Toby, ¿qué opina de esta película dentro de la película? Yo siento que esos son, es muy como paródico, pero es como tipo documental, como si fuera algo así como de la Bruja de Blair, Sí, o de lo que hablamos ahorita, tipo
El Aro también podría ser. Si de verdad esto existe, pues me parece maravilloso. Y si no, concuerdo totalmente con Toby de esas películas que, claro, como fueron las pioneras digamos, hacer esas estrategias de marketing, pues claro, cuando salió La Bruja de Blair, hubo millones de personas que dijeron esto es verdad y esto sí se lo encontraron y esto no le hicieron ningún trabajo de edición, sino que de verdad es una cinta de VHS. Claro, Un ya documental. creerse eso, pues hoy en día pues es difícil, pero de todas maneras me parece Y yo siento fácil. también, Chancho, que ya en esta época es muy difícil encontrar realmente una película que sea de terror. O sea, que usted diga como que, esta película, fue madre, sí me da miedo. Yo creo que ya la gente es más como el susto de la escena, de la música, que le metan como algo de psicosis, pero pues una película que usted diga terror, terror, yo creo que eso no existe. No sé, O películas bizarras. O sea, yo siento que, por ejemplo, las películas bizarras existen, que son esas películas que usted ve y le cuesta verlas por el tipo de escena, que es una persona que le están sacando un ojo. Yo siento que eso no da miedo. Lo que da es como impresión que de pronto esa escena sí se haga verdad o que exista o un montón de cosas. Pero realmente una película de terror yo siento que hace mucho tiempo no está. Ok, ok. Toby dice entonces que es difícil llegar a ese nivel de susto como nos asustábamos antes. De pronto los muñecos o los monstruos ya no asustan, tiene que ser un O ya me suspenso. decimos nosotros, Chancho. Sí, y no, tampoco podría definirlo los jóvenes, porque no sé tampoco los jóvenes como en qué estén. Claro, sí consumimos un montón de cosas paranormales, eso sí es obvio. Me doy cuenta por las series que a la gente también le gusta mucho el tema. Si consumieron Stranger Things es porque le gusta todo ese tema ochentero, O la serie de It. nostálgico, y exacto, y entonces de algún modo sí, pero de pronto lo que dice Toy es cierto, el joven como está tan acostumbrado al TikTok y todo y reacciona de manera diferente y para lograr estos suspensos, para lograr estos terrores en edita de tiempo, pues claro, el joven es todo desesperado y como que no aguanta nada y se para de la silla y va. Entonces no sé, no sé. Y sí, a mí también cuando me pasan las cosas de gore, o sea, una película tipo El Hostal, Saw, sí, tiene toda la razón, todo. Y yo pues no me estoy asustando, me está dando es asco. O sea, uno que como que mira la pantalla y como que, "Ay, me voy", pero me da risa, de hecho. Como que, uy, no, no, le están sacando, no. Pero eso es impresión, no es miedo. Entonces sí, en eso, Exacto, es impresión por el momento. claro, porque uno se pinta ahí. Uno se pinta ahí, uno dice, se imagina que a uno le estuvieran quitando, no sé, las pelotas, por ejemplo. Uy, no, parce. Bueno, en fin, son las cosas que decimos, pero igual no son la última palabra. Usted nos dice si sí, si no, si sí le parece. Bueno, Toby, creo que con lo que hay que seguir es con el espacio exterior. Usted me corregirá si es el espacio, no es el espacio, es que la NASA, algún laboratorio, un astronauta, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que todo va de la mano, Chancho, y es que esta noticia es de un astronauta que perdió el habla en el espacio y nadie sabe cómo. El astronauta de la NASA, Mike Finchy, pues perdió el habla repentinamente mientras que cenaba en la Estación Espacial Internacional. Su caso sigue siendo un misterio para los médicos. A principios de este año la NASA llevó a cabo la primera evacuación médica en los 25 años de la historia de la Estación Espacial Internacional. El astronauta involucrado fue Mike, un coronel retirado de la Fuerza Aérea de 59 años que viajó al espacio 4 veces. Ahora, pues este señor reveló que le ocurrió, perdió el habla de forma repentina y el motivo de este malestar sigue siendo un misterio para los médicos. La pérdida del habla previo a la caminata espacial. El incidente ocurrió el pasado mes, mientras que Princi pues cenaba. La noche previa a la caminata espacial programada, de repente el hombre decía que, pues, o no decía, hacía señas de que no podía hablar, no recuerda haber sentido dolor. El episodio duró aproximadamente 20 minutos y después se sintió bien. Fue completamente inesperado, algo asombrosamente rápido, cuenta este hombre que llevaba poco más de 5 meses y medio en esta estación. Sus compañeros de tripulación al verlo en dificultades reaccionaron de inmediato y solicitaron ayuda médica a la Tierra. El equipo de ultrasonido de la estación resultó útil durante el episodio. Decía, mis compañeros que se pusieron alrededor de mí definitivamente vieron que estaba en dificultades.
fue todo manos a la obra en cuestión de segundos. Los médicos han descartado un infarto, un derrame cerebral y también aclaró este hombre que no se estaba atragantando. Tras haber regresado a la Tierra, asegura que se siente en este momento bien y dice, los médicos siguen sin entenderlo. Estamos casi 100% seguros de que se trata de algo relacionado con el espacio, señaló al diario de la BBC. Desde su retorno a la Tierra, pues se ha sometido a numerosas pruebas y la NASA, por su parte, revisa las historias médicas de otros astronautas para mirar si de pronto pasó algo similar con alguno de ellos. ¿Cómo la vio usted, Chancho? ¿Qué podrá haber sido? Entonces, si usted me dice que hicieron un montón de exámenes y no sabemos qué es, también pegándonos un poco a las películas de terror de las que hemos hablado, me dice usted entonces que vio un extraterrestre y quedó así, el señor. ¿Algo así? ¿Será? O de pronto usted no se imagina que pudo haber sido otro aparato que utilizaron con él de pronto algún extraterrestre o entidad y se lo aplicó desde otra nave para que el hombre no hiciera la caminata. Algo le tuvo que haber impresionado, entonces el man quedó, y ahí quedó. Ajá. Pero, pues, pues según lo que usted me dice, ¿no? Porque se le hacen exámenes y toda la vaina. Qué berraco. Además, hay otra cosa que, bueno, ya pues perder el habla obviamente terrible y toda la vaina, pero la vida de los astronautas es muy dura allá en esa soledad. O sea, tirarse literalmente al espacio. Ya uno cuando a veces hace esa vaina que no, que el paracaidismo y toda la vaina, pues también es aterrador y todo, pero pues está dentro de como de la tierra, pero pues allá en el espacio y más si no hay más compañeros y que se llegue a soltar esa cadena y usted empieza a divagar y que ya sabe que se va a morir en el espacio, tiene que ser una vaina absolutamente No, y no aterradora. solamente eso, Chancho, imagínese usted, dicen ellos que le pidieron ayuda a la Tierra, pues por Dios, están en la porra. ¿Qué ayuda le van a brindar a usted desde esa distancia? Qué desespero, ¿no? Muy, Sí, muy. claro, pues eso no es como una ambulancia que, no, ya Ya eso le voy. llega. No, eso Ya no es voy. así, por Dios. Es más, hace poquito que hubo un partido de fútbol, me dio mucha risa, porque hubo un partido de fútbol que suspendieron porque había lluvia. Y entonces dijeron, bueno, lo jugamos al otro día. Listo, perfecto. Al otro día, Toby, no podía iniciar el partido porque no llegaba la ambulancia. O sea, suspendieron un partido porque necesitaban condiciones médicas y para que Óptimas. secara. Y cuando fueron a reanudar el partido en Villavicencio ocurrió esto, la ambulancia iba a mitad de camino, entonces hasta que no llegara la ambulancia, imagínese cuánto demoró, 90 minutos, hasta que llegara al sitio. Ahora imagínese uno pedir una ayuda de urgencia en el espacio, pues no va a llegar. Calcule usted. Esas son las cosas con las que tratamos aquí en la caja de Pandora de los 40. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. En algún punto seguramente hablamos de esto, pero no está de más recordarlo. Son esas investigaciones de Toby. Toby nos tiene acostumbrados a entrevistar a los oyentes para sus casos fantasmagóricos, sus historias de terror, también la reportería, audios que se levanta. Pero en este caso es una investigación y es de un tema de la ciudad de los ratones. Esta vez con mucha más investigación, por decirlo de algún modo, o sea, con mucha más data, un poquito mejor explicado y seguro que hay gente que no conoce esta ciudad de los ratones, que además aquí el cuento es relacionarlo con los humanos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra tierra? Bueno, creo que todo lo explica nuestro amigo DJ Toby FM. Recuerde DJ Toby FM. @los 40 Colombia, si se quieren comunicar con nosotros, la caja de Pandora los 40, el numeral, la ciudad de los ratones. Son noticias en lo que tenemos a través de nuestra caja de Pandora de los 40 y yo por acá les tengo algo que me llama mucho la atención y es acerca de los experimentos que ha llegado a concluir la humanidad, que a veces uno puede sentir que es muy aberrante y hay otros que definitivamente lo dejan pensando a uno.
Y hablemos del terrible experimento del Universo 25, un paraíso para ratones convertido en un infierno. En los años 60, el investigador John creó un paraíso para ratones donde la única limitación era el espacio. Tras 4 años de horror, el experimento terminó abruptamente. Hablaremos sobre todos los ratones, pero en los pensamientos se refiere a un humano, a la curación, a la vida, a la evolución. Así comienza el artículo de John, que publicó en la revista científica Procedimientos Royal Society de la Medicina. En él relata los métodos de conclusiones de un experimento en el que en solo 2 años el paraíso para ratones que había creado en un laboratorio se había transformado en un escenario dantesco. Las madres devoraban a sus hijos, las luchas de poderes eran a muerte y una población sin techo aparentemente estaba abocada al desastre. Con este experimento, John pretendía explorar uno de los mayores miedos de los años 60 y 70, y era qué sucede con los habitantes en los casos de superpoblación extrema. Y es que para tratar de hallar una explicación, John diseñó y creó un universo llamado Universo 25. Este era el 25º intento de una serie de experimentos que trataban de explorar a los que creían que estaban abocada la humanidad. Para ello, los investigadores desarrollaron una buhardilla, una enorme jaula de 2.57 metros cuadrados y 1.34 metros de alto, donde había todo lo que los ratones pudiesen desear. En este universo había comida, bebida en abundancia, material de sobra para crear nidos y un estricto control del clima y los posibles brotes de enfermedades, es decir, se trataba de un auténtico paraíso. Lo único que faltaba eran sus habitantes, 8 ratones albinos, 4 machos y 4 hembras y 44 días de edad. Al situar los ratones en la jaula, los ratones exploraron sus alrededores. Tenían todo lo que jamás habían podido desear y podían corretear libremente por todos los rincones de una vez llegados a su pubertad. Los instintos de reproducción actuaron y los machos comenzaron a copular con las hembras. Al final, y pues obviamente al cabo, había comida y bebida y en abundancia, lo que podía garantizar la supervivencia de sus crías. Así fue como 104 días después de sueltos en este lugar, nació la primera camada de ratones en el Universo 25. Este prácticamente sería el principio del final, porque ese día marcó el inicio del verdadero experimento. Una vez nacieron los primeros ratones, cada 55 días aproximadamente la población se duplicaba. Primero fueron 20, luego 40, 80, 160, 320 y la población estaba creciendo de una forma exponencial, explotando sin ningún tipo de control y sin embargo al llegar a los 620 ratones, 315 días después del comienzo del experimento, llegó el cambio del calonum que estaba esperando. A partir de ese momento la población dejó de crecer tan rápido. No era por falta de acceso al agua, pues John estimaba que podía beber hasta 6.144 ratones, ni por falta de alimento o material de nidos, puesto que había suficiente para satisfacer los cerca de 10.000 ratones a la vez. La única limitación visible era el espacio disponible. Aún así, los ratones seguían reproduciéndose, pero la situación dentro del Universo 25 había dejado de ser el paraíso de hacía apenas un año. Los ratones establecieron jerarquías y territorios dentro de la jaula en los que un macho dominante ejercía su influencia sobre las hembras y su descendencia. Cuando otro macho, normalmente descendiente suyo, le disputaba el territorio, salía perdiendo, lo que en la naturaleza significa el exilio, pero en el Universo 25 era no tener dónde ir. Por ello, el joven macho derrotado física y psicológicamente procedía a autoexiliarse en el centro de la jaula y dejaba de prestar atención el resto de los ratones. Poco a poco el grupo de ratones exiliados con cicatrices visibles fue creciendo y de nuevo la falta de espacio propició los ataques dentro de este grupo también. Cualquier excusa como que se formara un pequeño hueco por donde los ratones no se habían movido ligeramente era suficiente para que algunos de los machos atacasen a otro, que generalmente ni se molestaba en defenderse. Esos ratones heridos y posteriormente atacaban a otros machos y así la población comenzó a caer en una espiral de violencia sin fin. Cuando los machos dominantes comenzaron a perder poder en su territorio, el resto de los exiliados o miembros de otros territorios comenzaron a realizar incursiones para reproducirse con las hembras. Estas incursiones solían ir acompañadas de violencia extrema.
especialmente contra los adultos jóvenes o las crías. Las hembras trataban de defenderse, de huir de sus crías, o si no veían como otra opción, las abandonaban y las devoraban. Debido a este tipo de comportamiento, al día 560, tras el comienzo del experimento, con 2.200 ratones viviendo en el universo, la población comenzó a decrecer. El fin ya estaba cerca. A partir del día 600, casi 2 años atrás del inicio del experimento, la natalidad descendió abruptamente. Los pocos embarazos que había no resultaron exitosos, sino que muchas de las crías nacían eran automáticamente abandonadas o devoradas por sus madres para evitar enfrentamientos. La última concepción registrada tuvo lugar al día 920 con el mismo resultado. A partir de ese momento la población estaba condenada a desaparecer. Al investigar los distintos grupos de ratones, John descubrió el comportamiento muy interesante. Además de los machos territoriales y los heridos, se formó un tercer grupo de machos que se denominaron los guapos. Este grupo de machos estaban constantemente asacalándose y no prestaban ninguna atención a otros ratones, ni machos ni hembra. Por ello no presentaban cicatrices en sus cuerpos, aunque tampoco ningún tipo de interés reproductivo. Este comportamiento fue confirmado por un compañero de John llamado Hesley, ya que tomó algunos de estos ratones y los colocó en jaulas con hembras compatibles a la edad reproductiva, pero ni con ese cambio logró demostrar interés reproductivo. Los guapos también tenían una contraparte femenina, observados por los grupos de hembras que se agrupaban en nidos más reconocidos y que rechazaban el contacto con cualquier macho, aunque en este caso no dudaban en morder, arañar y perseguir a quienes se acercaban. Al final del experimento de 1588 días, tras el nacimiento de las primeras crías, únicamente quedaban vivos 27 ratones, 23 hembras y 4 machos, los cuales el más joven tenía 987 días de edad. Todos los ratones habían superado ampliamente la edad en la que se podían reproducir y por tanto, según los cálculos de John, en menos de 100 días todos los ratones acabarían muriendo, dando fin con ello a lo que este hombre hubiese llamado como el paraíso. La conclusión del experimento. Con el experimento de John trataron de demostrar los efectos que pasaría si faltara el espacio en una población. En su conclusión indica que la superpoblación en una sociedad pues acabaría con los roles que se establece de una forma natural, lo que impide el correcto desarrollo de las colonias de ratones. Los ratones que dominaban, en este caso los guapos, aquellos que se acicalaban sin cesar y que no mostraban ningún tipo de interés reproductivo, eran consecuencia del abandono y la falta de interacción que había sufrido durante su infancia. Esto les llevó a no aprender el comportamiento complejo de la sociedad de los ratones, como proteger su territorio o cortejar una hembra, y por tanto solo aprendieron a cubrir sus necesidades básicas. Finalmente advirtió en su momento que la caída de la colonia utópica de ratones es el reflejo de lo que podría pasar en el futuro de la humanidad. Según explicó en discusiones posteriores, la humanidad alcanzaría la misma densidad del experimento en 1984. Aunque se publicó el artículo en 1972, muchas de las grandes ciudades ya mostraban una densidad mucho mayor. Uno de los mayores temores de John es que ese futuro apareciera un grupo de humanos cada vez mayores y que actuasen como los guapos, es decir, gente capaz de cubrir sus necesidades básicas pero ningún tipo de habilidad creativa o de enfrentarse a los retos. Este punto discutió, la verdad, que se podía provocar el colapso de la civilización y generar una situación similar en el universo 25, que finalmente no quedase nadie para repoblar el planeta. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que el planeta Tierra en este momento está en ese punto de tener jerarquías y de ser así llegaríamos a no repoblar el planeta? ¿Qué piensan? Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, para mí es un placer estar con ustedes siempre con los mejores invitados, los mejores panelistas,
Hoy dijimos que íbamos a tener una noche muy, muy bacana de cine, pero cine retro. ¿Cuál es la particularidad de mi invitado? Que siempre ha sido como un panelista tradicional, que ha hablado de todo tipo de cine, que cuando hemos hecho los cosas audiovisuales hemos hablado hasta de películas extrañas, que hemos hablado de series, que hemos hablado de películas modernas, pero de vez en cuando hay que hablarle a los viejitos. Entonces, por eso hoy vamos a hacer un compilado de terror de ese ochentero, no necesariamente monstruoso, sino cualquier cosa. Ya se van a dar cuenta. Pero primero, pues presentémoslo, ¿no? Él es el gran Rodrigo Castro, con sus distintos tipos de medios, porque no solamente es de Peli Magazine, sino también Fútbol a Tres Bandas y demás. Rodrigo, bienvenido a la Caja de Pandora. Buenas noches, ¿cómo me le va? Panchito, buenas noches. Un saludo para todos los que hasta ahora escuchan Caja de Pandora. Y sí, claro, me pueden en Twitter en @rodricastro78 y en Facebook en @Peli Magazine. Y ahí están, mejor dicho, los mantengo al tanto del día a día de este mundo sin fin del cine. Excelente, excelente. Entonces, para que lo sigan, Rodrigazo78 en Twitter, síganlo, tiene muy buenos conceptos, hace otro tipo de cosas. Como les decía, ese tema de futbolístico, el tema de cine en general, pero acá, como pues obviamente es un programa de terror, es un programa paranormal, la mayoría de las cosas que comparte pues son paranormales. Hablemos y lo hacemos también ochentero porque es que esa es nuestra génesis. Entonces, digamos que antes de entrar en materia, cuando vos hacer la comparación de las cosas de los ochentas a hoy, ¿uno se debería sentir mal o simplemente uno dice como, hombre, pues es que es el progreso y los efectos no eran iguales, o mire que para los recursos que había en la época había gente muy buena? ¿Cómo poder hacer esa comparación y que la gente que de pronto hoy sea joven y diga, venga, vamos a meterle una vista a las películas de los 80 que estos manes me recomendaron? ¿Cómo te sentís? Pues, Chocito, yo aquí sí soy poco parcializado porque pues yo soy un geek, un fanático de todo lo ochentero y noventero. Y obviamente, pues está esa gota de nostalgia, ¿no? Entonces, yo sí defiendo mucho todo este tema y más de lo que vamos a hablar ahorita vale la pena que los que no han visto las películas que hablaremos esta noche las vean porque son como la semilla de lo que hicieron hoy. Es más, hoy en día muchas películas exitosas son básicamente remakes o basados en o historias parecidas a. Entonces yo diría que todo este tema de los 80 es algo que vale mucho la pena y además que fue una década bastante creativa, monstruos nuevos, en fin, que fue como el fin de la década de los 60 y 70, que básicamente pues hubieron los monstruos tradicionales, ¿no? Drácula, el hombre lobo, Frankenstein, y en los 80 empezaron estos directores a sacar todo este tipo de criaturas diferentes, y locas, y mezclando acción y humor. Entonces yo creo que vale mucho la pena que las vean. Ok, y es más, usted, si es de nuestra generación, haga ese ejercicio que de pronto, pues nosotros si estamos en esa misma distancia de tiempo que un pelado, o sea, ponga para atrás 20, 30 años, entonces, y no, y me acuerdo que en la universidad, véanse Citizen Kane, véanse Casablanca, entonces de pronto a uno le daba pereza, no sé, porque era en blanco y negro y demás. Pues sí, seguramente la calidad de video, pues no es a 4K ni obviamente la resolución y la imagen, pero hay un montón de cosas, como dice Rodrigo, que les van a ser muy útiles. Más, yo creería que por lo menos el 50% de la gente, por ejemplo, no sabe que Stranger Things es como cuatro películas de los 80, ¿cierto? Exacto, ahí hay de It, ahí hay de Goonies, hay de Stand By Me. Exacto. Entonces ahí, eso es Stranger Things. Ok, pero antes de empezar, ¿vos crees en serio que, bueno, los efectos y todo, no hay unos que no son tan mal hechos? Es decir, de hecho, uno reconoce la artesanalidad de las cosas que uno dice, uy, había, sin tanto elemento tecnológico, se hacían artesanalmente unos efectos y unas cosas muy interesantes, ¿o no? Claro, y eso es interesante. Hay unas que sí tienen una vejez, pues no muy, muy buena, pero uno tiene que reconocer, o sea, no puede juzgar uno en este momento, uno tiene que decir, oiga, hace 40, 35 años, esta gente cómo hacía eso, las marionetas, el tema de sangre, el tema, por ejemplo, una película que inclusive se mantiene hoy en su mismo estilo, que es Beetlejuice, por Ok. ejemplo, que lo hicieron con motion capture y ahorita que fue Beetlejuice 2 lo hicieron igual.
Entonces ese tipo de cosas se me hace interesante y obviamente no son los mismos efectos, pero son demasiado, demasiado bien hechos. En la mayoría, ¿no? No en todas. Sí, obvio, obvio. Bueno, entonces hagámosle, como con cuál quieres comenzar de este especial de terror ochentero. No, es que hay varias, pues tú, no, tú ya habías hablado, podemos empezar con el regreso, no sé, de los muertos vivientes, tú A decías ver, que querías escuchar esa película, sí, sí, sí. está dirigida por George Romero, que hubo varias, fue como una trilogía esta película. Ajá, ajá. Y es más, voy a comenzar por el final precisamente, de pronto como por el envejecimiento, entre comillas, de lo que era la situación. Y entonces, los ochentas, digamos, ahí no es como ahora que uno dice, no, sacaron una trilogía y la sacaron en un día, sino que eso se demoraba en serio año tras año tras año. Y entonces ahí sí la gente como con más ahínco se quejaba y decía, uy, las primeras tenían un guión y entonces la última se volvió como de pronto como muy sexualizada, como muy alejada de lo que eran las primeras dos. Entonces, tanto nos hicieron esperar para que salieran con este chorro de babas, pero pues todas las películas, siempre las secuelas corren el riesgo de que se vayan volviendo nada, pero sí dejan a las arcas de millones. O sea, uno dice la 3 de pronto no está entre las favoritas, pero la 3 alcanzó de todas maneras a recoger dinero, pese a que no fue como las primeras dos. Pero hablemos de esas dos, o sea, es que hubo unos temas que uno se decía, wow, esto está increíble, Rorro. Claro, sí, no, básicamente la última que es la más ochentera, porque obviamente la primera es una película que se hizo en el 68. Ajá. Entonces, que es un grupo que nos habla de lo de Pensilvania, un grupo de personas que se refugian en una granja y todo el tema. Mm. La segunda ya es bordeando los 80, es del 79, pero la que todo el mundo recuerda es la que tú dices, que es el Día de los Muertos, Day of the Dead. Ujú. Entonces ahí básicamente esta película es súper interesante y bueno, eh, bueno, también hay un remake, ¿no? No, no Sí. olvidemos el remake que se hizo en los 90. Pero sí marca toda una tendencia del tema de los zombies, del tema Los muñecos, lo de que dice civil. Yo Romero, crack, ¿no? Ah, no, pues George Romero para mí es el papá de todo lo que tiene que ver con zombies. Él fue el que inició esto. Y uno ve a George Romero y se ve como un tipo totalmente loco, pero es un tipo brillante y hasta el día de hoy es fundamental. Es más, todas las series de Walking Dead y todo eso son todas inspiradas y en escritos que hizo George Romero. Y esta fue una de las películas más emblemáticas pues de este tema en los 80, que era muy el tema de los zombies que antes se hacía era mucho, era como con ¿cómo se llama esto? Con las momias y todo eso, pero el tema de los zombies no era tan recurrente. Entonces, esta es una película que marcó una pauta y es bastante interesante. Entonces se las recuerdo, vea, Noche de Muertos Vivientes 68, El Amanecer de los Muertos 78, Día de los Muertos Vivientes 85, George Romero, fallecido en 2017 a los 77 años, pero obviamente él hizo un montón de cosas más relacionadas con monstruos y muertos. ¿Qué más tenemos entonces, Rorro? Pues vamos con una que hay el rumor, todavía no es la confirmación, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero para mí esto fue fundamental de pues monstruos ochenteros donde lo que te decía, que le mezclan mucho humor y efectos visuales. Estoy hablando de Gremlins de 1984, esta película pues que marcó toda una etapa, que la dirige Joe Dante, pero ahí obviamente estuvo metido Steven Spielberg produciéndola. Le dijeron que la escribiera, pero que la dirigiera, perdón, pero él finalmente no quiso, él no pensó que eso fuera a ser tan exitoso. Y bueno, yo la produzco, pero hasta ahí. Y no, pues es una locura. Cuenta la historia de estos mostricos que si tú les echas agua, les da la luz. ¿Y cuál es la otra? Agua, la luz, y se me Y que, olvidó. no, y que no coman mucho. Y que no coman mucho, sí. Que hay un mostrico, de hecho, que se llama Gizmo, y si a este monstruo le pasa eso, pues salen los monstruos malos de él, y bueno, pasan un montón de cosas. De esta hubo dos versiones, ¿no? Gremlins 1 y Gremlins 2. Y se es el rumor que el otro año sería el estreno de Gremlins 3. Esperemos que pueda pasar.
¿Vos también crees que empezar a meterle humor y acción a esas cosas también hizo que esto tuviera como otro aire? O sea, como que, ay, tiene que ser terror, terror, o si no, no hacemos las cosas. ¿Podría ser esa una forma en la que se volvió más marketinera ese tipo de películas? Sí, totalmente. Yo creo que eso lo hicieron también para llegar a un público más juvenil y que quería ver otra cosa, ¿no? Obviamente con todo ese tipo de películas tú puedes vender el muñequito, el póster, entonces hay mucho más mercadeo que en otras películas ya, pues como Drácula o cosas así que ya no son tan mercadeables. Y además pues también tiene todo el tema sí, del público familiar, que es mucha gente y Gremlins totalmente marcó una época. Ok, ok, ok. Eh, Tiene, por ejemplo, Gremlins unos detalles cuando, o sea, como cameos de famosos. Hay una escena muy brutal en la que como que se quema la sala de cine en pleno rodaje y eso lo hacen de adrede como para que la gente dentro de la sala de cine dijera, uy, pero si es esta sala de cine o es la sala de cine de allá. Los Ah, famosos, sí, como la digo, pantalla, sí, sí, sí. pantalla, eso es brutal y salen unos muñecos, supuestamente en donde debería ser la sala de Sale proyección. Spielberg haciendo un cameo de También, espalda también. también hacen lo del tema del final de New York, que es una vaina brutal. En fin, muchos detalles que yo creo que ayudaron a comercializar la película. Entonces voy a conectar con otra. No desconozco cómo habrá sido esa jugada, pero entonces listo, como esta ya estaba como medio chévere y chistosa y Gizmo era pues bonito, los demás eran horribles. Esta que salió de Critters era como una competencia, porque esa sí la idea era que fuera sangre y matar gente, ¿no? Ah, no, totalmente. Esta película, y se hizo 2 años, año y medio después de Gremlins, fue totalmente basada en el éxito de ellos. Y obviamente, pero acá sí se muestra eh, ellos como al principio de la película, no sé si te acuerdas, hay como una estación espacial, como una prisión. Y entonces ahí ya nos dan a entender que estos son malos, ¿no? Entonces, bueno, esos son, yo diría que los primos malos de los Gremlins. Y obviamente es mucho más terrorífica. En los Gremlins hay muertes, obviamente, pero no son tan explícitas, no salen mucho en pantalla. En cambio, en Critters sí, obviamente, se ven mucho más claras. Y bueno, Ok. yo siempre dije que Critters, nunca fui muy fan de los Critters, para serte sincero, porque siempre es como el tema de Star Wars y ¿cuál es la otra? ¿Y Spaceballs, no Y era? es, no, ay, que uno es o le gusta Star Wars o le gusta ¿O Star Trek? o Star Trek. Ok. Algo así es lo mismo con Critters y Gremlins. Entonces yo siempre era más del Team Gremlins, toda la vida. Pero Ok. estas criaturas también eran interesantes, ¿no? Eran como unos muñecos, eran peludos con una sonrisa inmensa, pero tenían dientes filudos y pues comían gente. Sí, señor, y comían gente. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué otras películas tenemos, Rodrigo? Bueno, un clásico también ochentero, pues yo diría que es La Cosa, ¿no? Ah, la cosa, sí, señor. Sí, la de Think, Que hay esta peli. variaciones al respecto, obviamente. Sí, 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 hicieron un remake ahí, pero eso estuvo como flojo. No, la original de es dirigida por John Carpenter, es espectacular. Obviamente eso es basado en una novela, ¿no? Eso es basado en una novela. Y bueno, la historia de unos investigadores que se van a la Antártida y se encuentran con la cosa. ¿Y qué es la cosa? Pues no se sabe exactamente qué es. Es un parásito que imita a otros organismos. Entonces, pues van desapareciendo como uno a uno de los que están allá en esta estación y la cosa adquiere figuras, se vuelve monstruo, se vuelve, bueno, varias cosas. Y fue una de las primeras películas, bueno, no, pues ya la conocí, pero hasta ahí se hizo famoso Carl Russell, me acuerdo. Carl Sí, Russell en esta película. claro, con Russell, que bueno, tiene un recorrido, creo que hasta en Marvel, si la memoria no es, sí, en Marvel obviamente tiene recorrido. Y entonces, claro, está el hecho de, bueno, no saber qué es la cosa, quién manda la cosa, y obviamente también con suspenso, porque pues, la cosa se va apoderando de todos estos seres. Entonces uno dice, pues, pucha, ¿realmente va a vencer la cosa por encima de los humanos o nosotros vamos a vencer a la cosa? Es muy, muy, muy interesante. ¿Qué más películas hay, viejo Rorro? Bueno, los 80 también marcan una época interesante
obviamente las voy a nombrar todas, pero me voy a enfocar en una de estas Ok. películas de terror de animales. Ok. Entonces empezaron con pirañas, por ejemplo. De eso hubo pirañas uno, 2, 3, creo que hasta 6 pirañas 3D, en fin, abejas, arañas también hubo. Entonces se hubo toda esta película de hormigas, hubo una película clase B que es malísima y las hormigas son como mutantes, pero hay una que a mí me gusta bastante porque es de un perro y que el perro es un perro que siempre reconoció por ser un perro noble, que es un San Bernardo. Y les hablo de la película Cuyo, Cuyo, sí, Cuyo el señor. perro asesino. La gente no se va a acordar de Cuyo. Bueno, le hablamos a la gente de nuestra generación. Usted igual díganos qué generación, si es pasada o nueva, y nos escribe con el numeral La Caja de Pandora a los 40. Pero exacto, entonces el perro se vuelve como loco, le da rabia. ¿Qué es lo que pasa con Cuyo? Sí, es un perro, un San Bernardo. Esa película es como del 84 y es un San Bernardo rabioso. Y la película es muy sencilla, es una mamá y un niño que van en el carro y paran como en una estación, como en una casa abandonada. Y nada, el San Bernardo lo había mordido pocos minutos antes un conejo. Entonces este perro se vuelve loco y exactamente ve llegar a estos dos y no hay nadie más. La mujer se baja pues a pedir ayuda o algo porque el carro no le funciona y el perro se les lanza y básicamente el 90% de la película es el perro atacándolos a ellos dentro del carro y es supremamente impactante. Es un perro desenfrenado que rompe el vidrio, el niño gritando, la mamá tratando de protegerlo. Es muy interesante esta película, Cuyo, muy, muy terrorífica además, y solo con un perro. Efectivamente, vuelvo un poco a lo que decía Rorro con, bueno, hay 100.000 películas sobre animales, pero entonces, exacto, estaba como muy de moda que esos animales como que atacaran en enjambre. Entonces, Sí. me acuerdo mucho cuando fue el tema de abejas. Bueno, las abejas per se te pueden matar, pero me acuerdo mucho cuando éramos chiquitos que efectivamente había y salía en las noticias como cuando ahorita se inventan cualquier fake news y la gente empieza a correr en círculos. ¿Qué hacemos? Dios mío, sacar el mundo. Porque la fake news de esa época era que las abejas eran africanas. Entonces llegaron a Colombia las abejas africanas. Entonces, claro, uno relacionaba con la película que eran abejas normales. Insisto, un enjambre de abejas normal también te puede joder. Pero como las abejas africanas sí tienen veneno y demás, entonces decían que venían y entonces la gente, todo es por esta película de los 80, que no sé Sí. qué, ta, ta, ta. Entonces la gente salía, entonces la gente que sí vivía en pueblos decía, pucha, estas son, estas son. Y además, pues imagínese uno, pues cualquier citadino que va a saber cuál es una africana y cuál no, no tiene ni idea, que ¿Quién era se la pone a fake news de mirar? la época, ¿no? ¿Te acordás? Claro, claro, total. Eso fue todo un rumor y hizo que la gente desafortunadamente atacara a las abejas. Eso fue. Exactamente. Eso es lo que suele pasar con ese tipo de cosas. ¿No? Bueno, Y una mención honorífica, me sí. acabo de acordar, obviamente de animales, obviamente Tiburón, que no es solo la mejor película, pues sí, el género de terror en general, sino de la historia en general, y Orca, la ballena asesina, que hace poco están haciendo un remake de Orca. Ok. Entonces, como por tenerlas ahí en cuenta. Ok, ok. Mencionemos también de animales, ratas, también hay muchas, y hay una que se llama, por ejemplo, Unknown Origin, que las ratas ya se salen como porque hay distintas, hay una que ya es como una rata gigante, que es la que yo digo que es un non origin, que pues digamos que es como si fuera un padre de las ratas sobre las demás ratas, pero pues está también otro que simplemente es enjambre, pues no es un enjambre, sino una manada de ratas y se apoderan de distintas ciudades. Esas de animales, como dice Rodrigo, son una locura. Uno piensa que se van a meter en la casa las manadas de estos animales, ¿no? No, sí, esas películas son, no, pero son interesantes. A mí, la verdad, son divertidas de ver. Tengo una, A la ver, que sigue, que es otro clásico de terror y ciencia ficción, pues también con nombre animal, pero pues, pero nada que ver, también, obviamente, es un remake de una película que se había hecho en el 60. Hablando de La Mosca, ok, bien. sí, que también fue muy clásica de los 80. Fue el inicio de Jeff Goldblum, el conocido científico de Jurassic Park. Gina Davis también sale en esta, estaban empezando. Y obviamente esta película tuvo una secuela, La Mosca 2, ya en el 90. Entonces, estas películas como que empezaron todo este tema de ciencia ficción y terror.
y nos cuenta la historia de un científico que es supremamente brillante, excéntrico, y tiene una idea de teletransportarse de un lugar al otro, y en medio del experimento, pues se le mete una mosca a una cabina, y pasa el tiempo, él se empieza a enfermar, y se empieza a convertir en mosca. Una película bastante grotesca de ver, pero es muy chévere. Hoy en día uno la ve y esa es otra que tiene una vejez interesante. Y ahí, por ejemplo, empezamos a hablar de lo que son secuelas, porque la 2 es muy buena. Entonces ahí uno, exacto, como que todo el mundo dice, no, que es que la secuela, no sé qué. La 2 es muy buena película, con todo y de que hubo diferencias, ya no estaba Brondol, o sea, pues no estaba la mosca original y todo, pero o sea, el guión resistía al final, es una cosa de locos, las Sí. pavas, el ácido, el bicho, no, una locura. Porque El exacto, punto siempre de se vista dice, de la mosca también es exacto, chévere. siempre se dice eso, ¿no? Cuando ya después las segundas y terceras, obvio, lo que yo dije al principio de este segmento, como pues se hacen por plata, pero no, hay películas que la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta son muy buenas. Esta, por ejemplo, la segunda es muy buena La Mosca. ¿Qué más tenemos, Rorro? Bueno, tengo otra que también tiene mucho humor, mucho terror y mucha música. De hecho, es un musical de comedia negra, La Tiendita del Horror, con el gran Rick Moranis y Steve Martin. Como odontólogo, yo creo que es uno de los personajes más divertidos de Steve Martin, la gente se olvida de él. Y básicamente es de un señor que compra una mata carnívora. Y el tipo es un loser, pero la mata le da como ideas y le da como que lo envalentona. Y de un momento a otro este empieza a matar gente. Y el dentista es un tipo que hace sufrir literalmente a todos los pacientes. Escenas memorables de Steve Martin con los pacientes en la silla. Les hace abrir la boca, los taladra, la gente grita. Y bueno, lo asesina. Y lo que pasa es que a él la mata, le gusta que él la mate gente porque obviamente es el alimento de ella. Y bueno, es muy interesante y empieza a alimentar a la mata cada vez más y cada noche tiene que matar a alguien para que la mata coma. Entonces, una película con mucho humor, música y terror. Y es bien rara esa película. También, si no tengo muy claro si viene de algún libro o alguna obra de teatro, pero entonces, claro, la gente pues, ahí sí se choca con una vaina que esto qué es, porque exacto, viene musical con teatro, con terror, con canciones, y la mata también vendría a ser como una mata de Mario Bros, para que usted lo tenga en cuenta, una mata ahí con la cabeza redonda, pero pues obviamente es una mata que come Sí, carne eso humana. originalmente era una obra de teatro, luego hicieron una película como en los 60 y luego sí hasta el 86. Brutal, brutal. Bueno, ¿qué más tenemos, Error? Bueno, vámonos por otra que es ya también, pues yo diría que pues de lo que hay un clásico, pero más que clásico es una de las mejores también películas, no solo de terror, sino también en general, yo diría, que con el gran Jack Nicholson de Shining. Esto Ah, ya es otro nivel, maravilloso, grandes ligas. maravilloso, maravilloso. Esto es terror psicológico y obviamente es producida y dirigida por Stanley Kubrick, Jack Nicholson, Cherry Duval, en fin, ganadora de Oscar. Es basada obviamente en una novela del 77 y pues esta película cuenta la historia de Jack Torrance, un escritor que acepta un puesto como vigilante de un hotel allá en una montaña de invierno y ya cuando él se va ya con la familia, su esposa y su hijo, empiezan como a tener trastornos de personalidad, no duerme, el tipo empieza a tener visiones y bueno, se vuelve loco y empieza a querer matar a su familia. Es una locura de película, una fotografía, unos colores y lo que digo, aparte de ser de las mejores películas de terror, sino en el top 3 es una de las mejores películas en general. La tienen que ver sí o sí, The Shining. Sí, ya ahí ese es otro terror, ya, pues no es monstruo, pero bueno, el tema del suspenso, el terror, lo que define a Kubrick en mil cosas de fotografía, porque igual, pues Kubrick después hace un montón de películas, pero exacto, cómo encuadra la foto, cómo gusta a los personajes, en repetir mil veces las escenas, bueno, en fin, es una locura de película. Y obviamente ustedes de pronto tienen ese acercamiento por Los Simpson, pues después de Sí. esa generación setentera vino la ochentera, la noventera que dije, vea, esto sale de acá.
Y ya a partir de ahí también un montón de películas también copian esa situación. Si la memoria también no me falla, hay algo ahí como que es como si fuera, no sé ni siquiera decir si es un remake. Es algo así como que Kevin Bacon se sueña el Shining, es algo así, no sé si te acordás. Eso es Sí, una eso película es como, es una, raro. sí, no es una, no es una precuela, es como él es el niño, si no estoy mal. Ujú. Nadie, pero no me acuerdo, él es el hijo. Y que Exacto, es empieza una a visión tener, totalmente diferente de la película. exacto, él es el niño que ya creció, el hijo Ujú. de, entonces empieza a tener como visiones, porque entonces dicen que tiene la genética del padre. Pero no, de eso no, no, eso es una de las películas flojas, no, yo creo que es de las secuelas malitas, malitas, y esa no funcionó, Bueno, no funcionó. qué más hay por ahí, querido? Hoy haciendo un recorrido ochentero por distintos tipos de películas. Igual, a ver, esto lo estamos haciendo en los 30, 40 minutos que nos permite el panelista, pero seguramente haríamos 500 capítulos como este, pues porque película es lo que sobra. Pero dijimos, bueno, algunas películas para mencionar de ese fragmento ochentero. ¿Qué tenemos, Rorro, entonces? Pues otro clásico de los 80, eso sí, yo creo que ustedes todos lo conocen, o si no lo conocen, lo han escuchado, o si lo ven, saben quién es. Estoy hablando de la película Child's Play, mejor conocida Chucky. como Chucky, el muñeco diabólico, o el muñeco infernal, ¿no? También tiene varios como el muñeco maldito. Es que siempre tuvo varios como apellidos, por decirlo así, pero bueno, mejor conocido como Chucky. Esta película del 88, dirigida por Tom Holland y producida por David Kirschner, un famosísimo productor de este tipo de películas como de muñecos y todo ese tema, y que trabajó en Pesadilla sin fin, pues hizo esta película de Chucky, y básicamente es una película ya de culto y que cuenta la historia de un asesino que obviamente es un fugitivo, lo persiguen por las calles en Chicago, no sé qué, ta, 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 ta. El tipo escapa, pero entonces en una tienda de juguetes, ahí muere y hace como un vínculo con uno de los juguetes, antes de morir, como una especie de hechizo, como un vudú, Sí, como un el rito. tipo hace, sí, como un rito, y transfiere su alma a uno de los muñecos. Entonces, pues el muñeco lo compra una familia y ahí empieza toda esta historia de Chucky, que empiezas pues con su cuchillo y en fin. Entonces yo creo que pues no podía faltar esta película en el resumen de hoy. Es increíble cómo Chucky, que de pronto uno ya al final, exacto, como ya ve y la 4, la 5 y la 6 uno dice, no, esto no va a tener ningún tipo de futuro ya, como pues como comenzó, o sea, uno pensaba que iba en degradé, pero en algún punto tuvo una resurrección con lo del tema de la esposa, que los hijos, y después entonces se convierte en serie. Entonces terminamos conectando muchas generaciones con el mismo muñeco, y para Total. ellos es exitoso. Yo nunca pensé que eso fuera a pasar, le cuento. No, total. Y la gente sigue fanática de Chucky. Y por ejemplo, sí, lo que tú decías, Chucky, la esposa de Chucky, todo eso, y además es un poco ya ridículo. Pero como decían, exprimían el producto hasta el sinfín y hoy en día se sigue vendiendo el muñeco de Chucky. Yo digo que se sigue vendiendo y bueno, es todo un éxito en este tipo de películas de muñecos. Bueno, yo creo que alcanzamos por ahí un par más, o tres. A ver, una más, Rorro, ¿qué más tenemos? Una rápida, vámonos al género también de terror con un poquito de ciencia ficción, pero yo la metí porque pues también tiene como diferentes monstruos, pero también fue muy importante porque esta película marcó un hito en efectos visuales. Fue la primera vez que se hizo este efecto visual tipo Terminator 2 para que la gente lo ubique, que son como aliens digitales. Estoy hablando de la película El Abismo, Ay, sí, dirigida por señor. James Cameron. Sí, señor. El abismo rápidamente, bueno, es una vaina ahí que son como unos aliens ahí abajo en el agua y es una película que tiene de todo, tiene drama, tiene suspenso y todo, pero tiene además una cosa para la historia dentro de los errores del cine. En un momento determinado se están quedando, como se están allá abajo en el agua, pues el agua se los está comiendo, es decir, se están quedando contra el techo, se están Sí. quedando sin respiración, como para que lo pinte. Entonces, claro, ellos tienen como la boca contra el techo porque el agua se los está consumiendo y en un momento determinado
la cámara está haciendo un plano, totalmente primer plano de los personajes, y un man, el camarógrafo mete la mano en la cámara y limpia la cámara, el lente. Sí. La gente nunca se dio cuenta, o sea, era tal el dramatismo y el suspenso de la película que la gente solo se dio cuenta como 10 años después, ¿cierto? Total, esa es una de las escenas, lo que tú dices, es un clásico de errores del cine y, y James Cameron, él dice que no, cada vez que ve eso, que por eso no volvió nunca a ver esa película, que no puede soportar ese error y que ya no tiene arreglo. Yo vi un documental de James Cameron hablando de eso casualmente, le habla de muchos errores y habla mucho de eso, que por eso es cuando hizo Terminator, pues básicamente él se volvió obsesionado y revisaba cada escena día a día para que no hubiera errores después de ese error que cometió ahí. Sí, porque la gente pensaba que era que se había metido como pues había sobrados de cosas de metal. Dije, la gente lo asumió como un sobrado que pegaba contra la cámara y no era la mano del camarógrafo. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí, Rorro? ¿Qué otra película ahí rápidamente? Uy, es que también de terror y humor tengo otras que los 80, como hablé, había mucho de eso. Y pues yo sé que el que le dé miedo viendo esto, pues debe ser muy gallina, pero pues tiene fantasmas. Y obviamente no puede faltar, si vamos a hablar de los 80, de Ghostbusters, los Ah, sí, 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 cazafantasmas. sí, sí, sí. Ahora no, pero seamos sinceros, sí hay pedazos que sí están No, desarrollados para asustar. O sea, por ejemplo, en la 2 lo del muñeco, el señor ese que está del no, cuadro, total, sí, es claro. aterrador, ¿no? No, y cuando yo la vi de niño asustaba. Hoy, por eso digo, hoy en día, como la gente pues dirá, ¿esto qué es? Pero pónganse en el 84 y ver a un cuadro hablando y todo ese tipo de cosas, eso era súper miedoso. Claro, Sí. en la uno también, cuando ya supuestamente se les rompe la vasija donde están todas las almas y llega el Titanic, esa escena es muy buena. Llega el Titanic con los muertos a puerto. Ah, sí. Eso está muy bien hecho. Eso es una vaina que de verdad en el cine es aterrador. Claro, como dice Rodrigo, pues por pegajosos y pues por los humoristas y todo, pues es risible, pero hay un montón de cosas que que a mí me parece que sí dan miedo. Y hay fantasmas que dan miedo dentro de la... Claro, y es fantasmas y fue una total, la música, un clásico, actores todos que hoy en día son todos conocidos, Bill Murray, Dan Aykroyd, que originalmente el casting iba inclusive a salir Eddie Murphy. Sí, Eddie señor. Murphy no quiso hacer esta película. Hay varias historias relacionadas con esta película, pero que sí, hay una, dos en los 80 y hoy en día ya hay creo que cinco. En Sí, la porque última década se han hecho varias cazafantasmas. sí, Una que sí es malísima, que es con mujeres. Y no es sí, porque no tenga que ser machista o algo así, sino que simplemente la historia es muy mala. sí, no como que no lo conectaron con nada. Y después cuando vuelven y hacen como un remake, exacto, ahí sí ya tiene como un poco más de sentido porque ahí aparece ya pues el halo de los personajes viejos. Aparece creo que el morenito, si no estoy mal, y bueno, en fin, o sea, ya hay una conexión con lo viejo, ya tiene sentido. Sí, Eh, totalmente. ¿Qué otra? Alcanzamos a meter una más, querido Rorro. Bueno, metámonos otra clásica del 82. También tiene una trilogía y bueno, también tiene muchos como tips de misterio, ritos urbanos y todo eso. Es nada más ni nada menos que Poltergeist, producida por Steven Spielberg. Y bueno, la película cuenta todo lo que pasa en una casa donde hay un fenómeno conocido como poltergeist. Entonces esta película también fue súper taquillera y también volvemos a lo mismo. Mezclaba mucho terror, pero le abrió la puerta a otro público, siendo bastante miedosa. Esta película yo me acuerdo que aquí no era para niños, acá era para adultos. Poltergeist. Y ahí ya después se une lo de los temas. Poltergeist debe ser una de las que, aunque bueno, el Exorcista siempre se ha hablado de eso, pero Poltergeist siempre se ha hablado que es la que inicia el tema de maldiciones. Sí, Entonces, exacto. que no, que se murió Sutano, que se murió Mengano, que porque los huesos de no sé qué eran originales y no eran, pues sí, o sea, huesos de muerto de verdad y no vainas de balso, entonces que eso había hecho la película maldita. Entonces, a partir de ahí es que la gente empieza a averiguar sobre todas las películas y dice, ay, ¿será que estas películas son miedosas o están malditas porque algo hicieron en el set? Y efectivamente la que inaugura eso es Poltergeist. No, el tema de la niña, es que el casting de la niña es, y ella falleció muy joven, ¿no?
No, y falleció muy joven y no, hay varias historias, o sea, toda la gente que trabajó en esa película en serio, hubo aproximadamente 6 muertos de la producción y en accidentes supremamente extraños. Entonces, sí, totalmente, yo creo que esas está en el top uno o 2 de las películas con más mitos urbanos, entonces eso también es muy importante. Y también han intentado hacer series basadas en esa película y todo, pero no, ninguna ha funcionado tanto como la de los 80. Pues Rodrigo, muchísimas gracias. Déjenos sus redes sociales. Igual Rodrigo siempre va a estar participando como panelista, sino que hoy quisimos que fuera pues como capítulo exclusivo del hombre hablando de ese cine ochentero. Entonces nada, un mensajito final y las redes sociales, Rodrigo. Panchito, un gusto estar con ustedes, nos vemos la otra semana y bueno, me pueden seguir en Twitter en @rodricastro78 y en Facebook en @depelimagazine. Sigan disfrutando aquí de Caja de Pandora y nos vemos pronto aquí con lo mejor del cine. Señoras y señores, estuvimos con Rodrigo Castro. Recuerden participar con el numeral La Caja de Pandora, los 40, lo que quieran decir, y obviamente invitaremos a Rodrigo para próximas oportunidades. Estás escuchando La Caja de Pandora de los 40. Los estigmas están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Genial lo que nos expuso Rodrigo Castro. Obviamente podemos hacer 500 horas de solo ochentero, porque pues faltó Jason Borges, faltó el tema de películas de más fantasmas, de más suspenso. Algunas son setenteras, de Aminomen, ¿qué me dice Freddy Krueger? Bueno, hubiéramos podido quedarnos muchas horas, pero hicimos ese compilado que creo que era lo que la gente estaba pidiendo y seguramente tendremos más oportunidades para estar con @rodricastro78 en Twitter. Mientras tanto, Beto Acosta con un tema de conexión espiritual, porque no solamente la Ouija es una conexión, hay otras conexiones. Entonces, Beto el ocultista, @alberto.acosta A en Instagram, y las redes las deja él al final para que usted también chequee sobre su vida, la vida de Beto el ocultista como panelista hoy en Conexión Espiritual y en la Caja de Pandora de los 40. Es muy claro que el medio principal para comunicarnos con el mundo espiritual no son las herramientas que usamos. Estas son solo facilitadores de la experiencia de comunicación con otros planos de existencia. El componente principal somos nosotros mismos, porque como seres humanos somos seres interdimensionales, aunque esto sea desconocido para la mayoría de personas. Estamos en manifestación continua y simultánea en un plano físico, en un plano mental, en un plano astral o emocional y en un plano elevado espiritual. Y actuamos constantemente en esos diferentes planos de manifestación sin siquiera darnos cuenta. Y esta capacidad que nos proporciona nuestra naturaleza nos permite abrir puertas a otros planos de manifestación a voluntad. Unas veces de manera consciente, como cuando lo hace alguien que tiene el conocimiento y la voluntad para hacerlo, y la mayoría de veces inconscientemente, como lo hacen la mayoría de personas en su cotidianidad. La tabla Ouija, como lo mencionamos anteriormente, es una herramienta que fue fabricada con el propósito de facilitar un medio de comunicación espiritual. Sin embargo, como el verdadero portal es el ser humano y somos tan increíblemente creativos, han surgido en los entornos cotidianos herramientas de comunicación espiritual construidas con elementos que no fueron fabricados con la intención de serlo, pero que gracias a la voluntad humana terminaron siendo medios factibles de este tipo de comunicación. Por supuesto, estos medios construidos en entornos cotidianos, generalmente por personas muy jóvenes e inexpertas en este tipo de temas, pero sí ávidos de experiencias que los lleven al límite, no son medios que fueran usados por profesionales experimentados en el área, sino que están destinados a ser usados en el anonimato de los entornos de descanso escolar, universitario y en las salas de reuniones de fiesta y bebida de sus casas y apartamentos. Usar cualquier medio físico como un cuaderno y unas tijeras, un vaso con agua y una aguja, o el tan famoso juego de Charlie, colocando dos lápices en equilibrio y planteando respuestas de sí y no, o cualquier otro que haya sido inventado en esos entornos,
y que no sea de mi conocimiento en este momento, pasa a constituir una herramienta construida rudimentariamente de comunicación espiritual y por supuesto un medio de apertura de portales a otras realidades espirituales, exactamente igual que una tabla Ouija y con todos los peligros que el uso en voluntades inexpertas que esto conlleva. Quiero ser claro en esto, no es que no debamos tener contacto con el plano espiritual, de hecho como seres interdimensionales que somos tenemos ese contacto permanente, solo que en este mundo todo lo que tenemos, todas las personas con las que nos relacionamos, nuestro trabajo, nuestra profesión, etc., absolutamente todo está relacionado con nuestra frecuencia de vibración. Todo en esta experiencia humana viene a nosotros por un fenómeno llamado resonancia, que indica que solo viene a nuestra realidad lo que tiene la misma frecuencia y nos afectará, es decir, resonará con nosotros. Si nos situamos en esta característica de los seres humanos y la llevamos a los entornos escolares cuando estamos atravesando grandes transformaciones de conciencia y además hormonales, lo que nos lleva a un periodo de tiempo de crisis, o a entornos de fiesta y bebida, pues nuestra frecuencia de vibración no será la mejor y hará que un ser humano atravesando esa crisis o bajo el efecto de alcohol sea enormemente más vulnerable a atraer seres de baja frecuencia que entren en resonancia con ellos. Es por esta razón que recomiendo evitar este tipo de juegos, entre comillas, ya que no son juegos, y que esperen un momento de su vida que les ofrezca mayor estabilidad emocional, mental y física y mayor conciencia y experiencia para buscar la información correcta para lanzarse a este tipo de experiencias si es que su vida los llama a tenerla. Y evitar a toda costa este tipo de prácticas bajo la influencia de sustancias que afecten su estado vibratorio y su conciencia. Por supuesto también evitar hacerlos en espacios hipercontaminados astralmente, como son los cementerios, los hospitales, las funerarias, etc., porque les puedo asegurar que nada bueno vendrá de allí. Espero que les haya gustado la información. Si quieren seguirme pueden hacerlo en mi Instagram @alberto.acosta, en Facebook Alberto Acosta y en mi canal de YouTube Diario de un Ocultista. Una feliz noche para todos. Los ovnis están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer estar con ustedes hoy, un gran programa de la caja de Pandora en compañía de Toby y su servidor El Chancho, y les recordamos nuestras redes, @elchancho414, @DJTobyFM, @los 40 Colombia, numeral la caja de Pandora los 40. Y llegamos a la parte interactiva, también agradeciéndole a Rodrigo Castro por habernos acompañado en la parte del panelista principal. Y llegamos al tema de los videos. Toby a veces no es tan obvio como, ay, vamos a hablar de, no sé, el video del fantasma, sino también trae videos como para debatir y todo. La verdad que esta vez no sé ni siquiera qué decir. Intente explicar y yo veo a ver cómo opino de eso que me mostró. Bueno, resulta que esta palabra, la verdad, es un término que están utilizando ya como las personas feministas que dicen que ahora le tienen un nombre al agua y tiene un género para frenar el progreso. Ella dice, por ejemplo, que hay agua mujer, el agua varón. Por ejemplo, el agua niña, el agua niño, el agua anciana, el agua adulta. No sé a usted qué le parece este tema, pero a mí me parece que hay algo muy teso con el tema. Y es que incluso en España, que es donde más siento yo que se mueve todo esto del machismo. Una vez en una sala de un congreso, una mujer decía, yo necesito que le llamen la atención al aire, la atención al conserje, porque le subió mucho al aire y eso es un micromachismo. Sí. Y eso se volvió un debate en esa sala, pero pues en esta oportunidad es una muestra de las teorías del colectivismo ideológico. La oradora intentó imponer la noción de que el agua posee género y edad. Dice que se distingue entre el agua mujer, varón, niña, niño, anciano,
que el agua, pues evidentemente depende. Si por ejemplo, si hiciera en el tema de extracción minera, y los pongo a que busquen de eso, si se hace con los componentes necesarios, obviamente se necesita agua, pero usted lo hace de una manera medianamente ordenada, pues no se contamina efectivamente el cauce o el nacimiento del río. Y entre más aguas uses, pues obviamente vas a obtener oro. Entonces, ¿qué es lo que el eterno debate? Entonces, la comunidad indígena dice que listo, se sientan con la comunidad indígena, no sé qué, y entonces si efectivamente podemos todos seguir viviendo del agua, pues usted explota en este pedazo organizadamente, la comunidad vive acá, la comunidad se toma el agua sin el oro se vende o lo que sea, todos ganamos de ahí y perfecto, ordenadamente, debatiblemente, políticamente, y ahí no tiene nada que ver izquierda y derecha, ¿correcto? Hasta ahí nos estamos entendiendo. Sí, señor. Pero entonces, cuando le empiezan a meter esas vainas, que por eso dije eso del agua y esas cosas, no, eso ya no, porque una cosa es el debate sobre mi región y decir, no, muchachos, cuando la minería empieza a ser ilegal, pues ahí sí te estás tirando mi agua. ¿Por qué? Porque esa agua yo me alimento y con esa agua pues también hacemos otras cosas. Con esa agua cultivamos y con esa agua pues también hay, no sé, mazorca, papa, lo que sea. Y chévere el oro, pero si usted me quita el agua, pues matamos 50.000 personas o 30.000 personas porque usted se volvió millonario con el oro una sola persona o una sola compañía. Por eso es que yo no estoy en contra, por ejemplo, de la minería. Sí estoy a favor de una minería organizada. Me tocaría hablar con un experto, pero creo que la gente entiende que una cosa es explotar y otra cosa es explotar organizadamente, teniendo en cuenta las comunidades. Por eso siempre se hacen debates y todo ese tipo de cosas. En esta ocasión hablamos de los glaciales y obviamente Argentina está cerca a lugares donde hay hielo. Misma historia, no es que todo ese hielo sea inútil y no, la gente ve el hielo como si solamente fuera para el whisky. Hay cosas que son importantes, hay lugares en el que hielo no se puede deshielar, otros lugares en que podemos explotar ese hielo y obtener, por ejemplo, minerales o tierras raras para lo que sea, ¿no? Se puede inventar para celulares, para lo que sea, y uno dice, wow, ahí podemos sacar un dinero, listo. Entonces, ¿cómo es el bloque de hielo? ¿Se puede? Cortemos este pedazo llevémonos, lo explotamos, este no, porque este es de la comunidad. Si dañamos esto, lo ensuciamos y matamos a la comunidad porque se toma esa agua, entonces esta no, normal. Pero cuando ya le empezamos a introducir eso de que el discurso de que el agua y no que y exacto, no, a mí no me hables, a mí háblame, no, eso ¿qué tiene que ver ese debate con esto que estoy contando yo, Toby? Y eso lo que hace es agrandar el problema y meter un poco de problemas en donde no los hay, ¿me entendés? ¿Qué tiene que ver eso del agua? No, señora, hablemos primero como humanos. Yo entiendo que para ciertas ocasiones podemos utilizar esa vaina del género, lo que sea, o hablar en femenino, lo que usted quiera, listo, yo acepto que en algunas ocasiones sí, pero para este debate en particular es si se muere o no se muere gente por culpa de que estamos contaminando el agua, pues eso a lo que usted llama agua femenino y masculino y que el abuelo agua, uy, no, eso es absolutamente ridículo, todo, y eso no tiene nada que ver con el centro de la situación. Punto y aparte, yo sí traje un video bastante loquencio, querido Tobicín, en el cual es una de las principales pesadillas de la gente que cuida pelados. A veces es cierto, nos dejamos llevar por la pareidolia, entonces lo que pensamos que son luces de demonios, pues nada, son cosas que brillan y nos dejamos amagar. Pero a veces cuando de verdad miramos esos monitores de bebés, sí hay vainas raras. Yo debo aceptar de primera mano, no de videos que me he encontrado en internet, sino que yo he estado cuidando pelados o conozco pelados chiquitos en los que hemos mirado esos bichos y nos hemos encontrado con las sombras, que al niño lo jalan, que al niño lo mueven, que hay algo arriba en el móvil, como una mano negra, y uno dice, hermano, esto no era pareidolia, esto no es una imaginación, sino es algo que estaba en ese cuarto e hizo que el niño llorara. En esta ocasión, un hombre sombra, una sombra que le va a meter la mano como para robarse al niño y desaparece. ¿Sí la vio, Toby, esa sombra? Y Charcho, la verdad, se ve claramente que ahí aparece una sombra y que se acerca como poco a poco para tratar de arrastrar la persona o el objeto que está en la cama. Es clara. Ustedes lo dirán, obviamente, tanto el video del abuelo Agüe como el video de
de esta sombra lo compartiremos para que usted me diga sí, no, y yo opino que es una de las cosas más aterradoras que uno puede encontrar. Toby, un cierre, algo adicional antes de que acabemos este programa el día de hoy. No, simplemente recordarles que cualquiera de los capítulos que usted ha escuchado con nosotros lo encuentran ya a través de nuestro canal de YouTube como Los 40 Colombia. Usted puede ir, suscribirse, activar las notificaciones porque todos los domingos a partir de las 8 de la noche tendremos nuestro programa. Recuerden que cuando tenemos festivo, pues el programa se corre un día más, sería ya para el día lunes. Y pues si en cualquier momento usted se va a ir de paseo, se va a ir de finca o simplemente dice, ya no quiero escuchar más los 40 en temas de música, sino que quiero escuchar como entrevistas, todo lo relacionado, pues ahí nosotros estamos con nuestra caja de Pandora de los 40, que ya pasamos los más de 100 episodios, Chancho, y que todos están a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, señoras y señores, cada cual según sus creencias religiosas, científicas o morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas, como ustedes también buscamos la verdad. Y en otras cosas, de plano no buscamos nada. Simplemente es un programa de entretenimiento. Bajémosle un poco al cambio, unos cambios, no peleemos por todo. Hay unas cosas que obviamente, como les decimos, sí queremos encontrar la verdad, otras que pues es como si fuera una película de terror y uno va y se entretiene 2 horas y ya, y se acabó. Pero sí hay que ser justo en que nunca, pero nunca estamos solos. Y si puede, solo si puede, que tenga dulces sueños, nos reencontraremos para una próxima apertura de la caja de Pandora de los 40. Chao, chao.